Warcraft Mareas de Oscuridad. La llegada del oscuro. 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Reino de Keltalas. Cuanto más cambian las cosas más siguen igual, parece que fue ayer cuando nuestra especie se creía la máxima gobernante de este continente. Había sido un día largo, ojos cansados miraban indiferentes el vacío fresco del cielo nocturno que había envuelto al mundo en su abrazo silencioso. Ahora el horizonte se llenaba con nada más que una marea interminable de estrellas, con la peculiar adición de las auroras en el cielo, pintando ciertas zonas de este lienzo negro con colores chillones recibidos con igual fría recepción. Su nariz se retorció cuando el viento rozó suavemente su rostro, incapaz de desorganizar su apariencia inmaculada, pero no de detener la sensación de humedad que se extendía a su alrededor. Era húmedo, mucho más de lo que había esperado que fuera posible con las barreras que lo rodeaban actuando como filtro. Pero las tormentas de verano no eran nada fuera de lo común, los vientos del norte de las tierras árticas más allá se hacían más fuertes con cada día que pasaba. No intentó buscar el reflejo plateado de las lunas gemelas, que permanecían ocultas por una espesa cortina de nubes en el cielo. Entrecerró ligeramente los ojos mientras intentaba inútilmente mirar a través de ella, algo que no debería haber sido posible, no con las piedras rúnicas. Se dio cuenta de que había algo mucho más potente en juego, pero no podía decir qué. Sin tener eso en cuenta, parecería que sería como cualquier otra noche en la capital, aunque solo fuera por un pequeño, simple pero especial detalle. Fue entonces cuando finalmente se dio la vuelta, alejándose de la distante luz de las estrellas que inundaba el balcón y se adentraba en la oscuridad que llenaba la habitación, solo desprovista de la tímida luz de las velas de una serie de fuegos mágicos colocados estratégicamente. Grandes sombras sobresalían en todas direcciones de las llamas con cada soplo de viento que se colaba por la ventana abierta. Aún así, no los necesitaría para revelar al visitante descarriado que se apoyaba cómodamente contra la sedosa superficie de su asiento, ni el resplandor helado que le quemaba la espalda y que emanaba de rasgos que solo podían considerarse delicados. No llevaba cota de malla ni cuero reforzado cubriendo su abdomen como solía llevar con su aparato militar, lo que dejaba al descubierto su tenso vientre. Las cicatrices que podía ver no disminuían nada en lo más mínimo, de hecho parecían añadirse al aura de peligro y misterio que la rodeaba. Sin capucha que lo aprisionara, su cabello estaba suelto sobre sus hombros, la escasa iluminación daba la sensación de que brillaba a veces. Una copa de vino descansaba sobre una de sus manos mientras la otra sostenía su cabeza con una mirada pensativa, con las piernas cruzadas. La mayoría se habría derretido ante el influjo de un rostro tan hermoso, casi como si surgiera de los sueños más salvajes. Se burló de la estupidez de quienes lo intentaban, porque solo podía ver a un depredador que se estaba instalando a sus expensas. Los dos se habían enfrentado suficientes veces para que él no confundiera su llegada, o su pasatiempo favorito, para obtener algo de él. Lo molestaba. Tengo que admitir que, con todas las cosas que han estado sucediendo a nivel nacional e internacional, reunirme contigo no era una de ellas, murmuró, finalmente alcanzándola y tomando el único asiento que había frente a ella. Un tablero de ajedrez se interponía entre ellos, con muchas más piezas sombreadas en blanco que en negro. Estaba perdiendo. ¿Ya te arrepientes de haber abierto esa puerta? La voz de Sylvanas era suave, casi como si se disculpara, pero él sabía que estaba siendo sarcástica. Sus ojos penetrantes eran suficientes para delatarla. Ella negó con la cabeza. No, en absoluto, nuestros encuentros son demasiado escasos y espaciados, incluso menos a medida que pasa el tiempo. Si me preguntas, ¿podría haber dicho que estabas ansioso por evitar mi presencia? Reflexionó, haciendo avanzar a su caballero. Ella se rió entre dientes, con un dejo de alegría en su voz mientras empujaba un peón hacia la izquierda de sus caballos. No deberías tomarte eso a pecho, Romat. Evito a todos los que están aquí arriba. Cuando pisas una guarida de víboras no esperas que ninguna de ellas te muerda, es solo sentido común. Siempre diplomático, general, no me extraña que seas siempre una fuente inagotable de chismes. Tomó el peón de Sylvanas y colocó su torre en su lugar, asegurando a su caballo y dándole amplio margen para acercarse al rey oponente. Ambos sabemos que no hemos venido aquí para hacer nada mejor que escuchar acerca de tus compañeros, respondió secamente mientras le arrebataba la torre de los dedos y traía hacia adelante su alfil restante que había aparecido mágicamente a su izquierda y barrió la mesa.
Para alguien que era demasiado agresiva con sus palabras, parecía optar por un enfoque más reactivo que proactivo ante sus intentos, permitiéndole que lo presionara todo lo que quisiera, pero ella se le echaba encima cuando surgía la ocasión. Juntó los dedos y la miró pensativo. Lo que plantea la pregunta. ¿Por qué estás aquí? Ella permaneció en silencio por un segundo antes de ladear la cabeza hacia la derecha, apartando la copa de vino de sus labios y colocándola sobre la mesa. ¿No te enseñaron que es de mala educación hacer preguntas cuya respuesta ya sabes? Dijo con picardía, mostrando lentamente uno de sus colmillos mientras apenas se inclinaba hacia adelante. Casi parece como si fueras el anfitrión de mi humilde morada en lugar de un invitado peculiar que se abrió paso a cabezazos, si se me permite añadir, se rió. Aunque no había alegría en su voz mientras movía su torre al otro extremo del tablero, tomando a uno de sus caballeros en el proceso. Dios mío, ¿se me ha abierto paso a empujones y? Debes haber pasado demasiado tiempo con tus clientes de clase baja porque estás empezando a sonar cada vez más como ellos, tus amigos magistrados se horrorizarán cuando se enteren de esto, y ella respondió, colocando su propia torre justo enfrente de la línea de visión de la suya. Una especie de amenaza o advertencia, ya que ahora descubrió que su abertura se cerraba lentamente por sí sola, no le gustó. Lo que no saben no les hace daño, aunque no soy el único que actúa fuera de lugar, mi querido general, ¿quién fue el que dijo que no le interesaban los chismes? Esto le valió un encogimiento de hombros, claramente no convencida aunque a él no le importaba mucho. Era más fácil torcer el brazo del rey que cambiar la naturaleza obstinada de la rubia cuando una idea cruzaba por su mente. Está bien, aunque según tu información, el destino es algo tan voluble, que no sabes qué terminarás haciendo, o qué vas a terminar haciendo, es curioso, ¿no? Tan curiosos como los motivos que debieron traerla aquí, mi señora, bromeó. Sacando otro peón de la línea de defensa de los generales, aunque solo para perderlo unos segundos después. Sylvanas puso los ojos en blanco. Dejemos de lado las bromas, Romat, ya hemos perdido suficiente tiempo. Una mirada de soslayo al sonido del reloj de pared que no dejaba de tic-tac le indicó que faltaban pocas horas para que amaneciera y se viera obligado a regresar a su oficina. Tal vez fuera cierto y, con un suspiro de cansancio se resignó a terminar con su ida y vuelta y a comenzar por fin con asuntos mucho más urgentes. Lord Aeron, pronunció el nombre tan lentamente como pudo, como si estuviera arrastrando el nombre por el suelo mientras movía un alfil hacia adelante, llevándose la torre de Sylvanas en el proceso. La mención de la antigua ciudad humana provocó un cambio apenas perceptible en las orejas de la mujer, que se enderezaron. Solo le tomó unos segundos darse cuenta. Sabía lo que le iba a pedir, si no es que le exigía, las cosas que serían necesarias para que tal evento ocurriera y también lo improbable que sería que eso sucediera. Él habría sonreído si no se hubiera reprimido a sí mismo, sin importar lo despiadada que fuera, parecía que algo de la bondad mal empleada de la más joven de los corredores del viento se había contagiado a ella. No podía haber ninguna otra explicación para arriesgar tanto por tan poca recompensa, o bien esto era otra de las maniobras del general, solo había una manera de saberlo con seguridad. Por supuesto, hay muy pocas cosas sucediendo dentro de nuestras tierras que llamen tu atención, Sylvanas. Deberías perdonar mi falta de concentración en tales asuntos, porque hay tantas cosas que planificar y programar que me hacen perder el tiempo escuchando las andanzas de las ovejas que lloran fuera de nuestros muros. ¿Seguro que lo entiendes? Dijo secamente, aunque poniendo especial énfasis en las últimas palabras mientras agitaba uno de sus brazos hacia un lado para reforzar la declaración. Sus ojos nunca dejaron los de ella mientras esperaba algún tipo de reacción. Ella no lo decepcionaría. Una mueca de disgusto comenzó a formarse en su rostro y un pequeño tic en su ojo izquierdo. Tomado de nota, no es que no haya escuchado la misma historia de boca de los altos escalones de la nobleza, como si no les importara. Ladeó la cabeza hacia la izquierda, aunque su rostro permaneció estancado en una expresión estoica, sus pensamientos no se detenían, sus ojos se entrecerraron en un esfuerzo infructuoso por vislumbrar cualquier maquinación que pudiera estarse tramando en la mente de su invitada mientras sus palabras resonaban en su mente. ¿Qué pretendía? Seguramente no estarás insinuando que los nobles Keldorei están eludiendo sus obligaciones de proteger a las razas inferiores, ¿verdad? Una pregunta cuya respuesta ambos sabían que aumentaba el daño. Romat, lo interrumpió. Sus palabras no estaban cargadas de enojo ni de furia, sino de una calma gélida. Sus ojos se habían entrecerrado hasta convertirse en dos delgadas rendijas. Sus colmillos finalmente asomaban por esos labios canosos y letales.
Parecía que el tiempo de juego había terminado. Ya veo, mis disculpas, puede que me haya dejado llevar. No era mi intención decir eso. Bajó la cabeza en un gesto de disculpa. Aún así, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué debería ayudarte? No importa cómo lo mires, aunque tus esfuerzos son nobles, parecen estar perdiendo. Sería una mala imagen de mí intentar inclinar la balanza si las manijas están al rojo vivo. Sin embargo, a ella no parecía importarle sus palabras, de hecho la tensión en sus rasgos comenzó a disminuir. En realidad, ahora que hablas de ello, es bastante simple en realidad, sorprendentemente incluso, puede que ni tú misma lo creas, se rió para sí misma. Con un brillo juguetón en sus ojos, uno de sus dedos haciendo círculos alrededor de los bordes de su taza antes de llevársela a los labios. Las palabras tocaron una fibra muy profunda en su interior, y su tacto se sintió helado en sus manos. Trató de no levantar la cabeza demasiado rápido una vez que las palabras llegaron a sus oídos, sabiendo muy bien que ella también estaba evaluando su reacción. Y así permaneció allí, mirándola, mientras la luz de la luna se reflejaba en la habitación, tenuemente iluminada, con un tono plateado. Su mente se llenó de preguntas diferentes, tratando de averiguar qué planes podría haber tramado su contraparte femenina durante su estadía antes de que él decidiera utilizar el enfoque directo del propio general. ¿Y qué sería eso? Le sonrió, aunque el gesto se perdió con la bufanda encantada alrededor de su cuello. Me ayudarás porque es lo mejor para ti, sin mí nunca alcanzarás esa posición que has estado deseando todos estos años, teniendo que dejar que gente como Darkans codicie lo que deseas otro siglo o dos desde que se convirtió en la mascota favorita del rey, por el amor de Belore, todavía estoy sorprendido, ¿quién iba a pensar que esa alimaña de podredumbre cerebral con solo besar profundamente el trasero de su majestad obtendría lo que quería? Una opinión que él también compartía, lamentablemente, sus palabras resonaron en su mente, pero él simplemente sacudió la cabeza, con una expresión falsa de dolor en su rostro. Si ella esperaba que él se desatara, él no le daría la satisfacción, a diferencia de muchos otros que tenían un orgullo que mantener. En verdad, debes tenerme en poca estima si crees que albergaría malos sentimientos hacia el estudiante de Velovir. Tal condescendencia es indigna de mí, como debería serlo de ti, querida mía. Por favor, no te hagas el gracioso conmigo, Lord Magister, no tenemos el lujo de hacer lo que es moralmente correcto, ambos sabemos lo mucho que te devora por dentro, lo cerca y a la vez tan lejos que estás de la posición que deseas como mano derecha del rey. Puedes intentar evitarlos, negarles todo lo que puedas, pero al final del día, ¿los desprecias por tener lo que consideras tuyo? Su imaginación se vuelve más salvaje cada minuto, general, lo que usted insinúa no es nada menos que una locura, además, ¿qué tienen ellos que yo ya tengo? Comentó con voz monótona mientras la observaba atentamente, pero si pensaba que ese sería el final, estaba muy equivocado. ¿Lo es? ¿De verdad? Preguntó ella, su voz sensual resonó en la habitación, aunque él no respondió, con un brillo peligroso en los ojos mientras se mantenía firme. Dioses, ella era implacable, y él la odiaba por eso, por ser tan insufrible, ¿verdad? Sus manos se cerraron lentamente y con fuerza, y la superficie de madera de la silla crujió bajo la nueva presión. Agradeció que el paño le cubriera la boca, ya que no habría podido evitar la mueca que se había formado. No hay nada de qué avergonzarse, Romat, es natural amargarse con aquellos que engordan y se muestran complacientes con los resultados de tu duro trabajo, ese deseo ardiente de más te acosa a cada segundo. Tú, como la mayoría de nuestros compatriotas, tienes la ambición corriendo por tus venas más que la sangre. Le pareció prudente no comentar lo absurdo de su afirmación, más aún cuando en verdad sabía que era verdad. Dejó escapar un suspiro de sus labios, el cansancio venciendo a la cautela que había brillado por un segundo. Debes estar preguntándote de qué estoy hablando realmente, así que iré directo al grano por el bien de ambos, las opciones son simples, o ayudas a mi pequeño proyecto y obtienes lo que quieres, o puedes prepararte para arrodillarte un poco más ante tus rivales, si es que queda algo de ti. Disculpen, pero ¿no es un poco absurdo que alguien como ustedes haga tal afirmación y al mismo tiempo no quiera tener nada que ver con la política? Su posición es sólida, lo admito, pero no pueden cambiar el tablero ya establecido por un capricho. Solo provocarían un caos que, si bien es útil para que algunos individuos prosperen, ahora es lo que menos necesitamos. ¿Lo es? ¿O es eso lo que te gustaría creer? ¿Soy yo o de todas tus hermanas eres la única que habla como si estuvieras apuñalando a alguien cuando negocias conmigo?
Realmente no le gustó la carcajada de diversión que salió de sus labios, se sentía como si no estuviera al tanto de una broma muy divertida. De todas mis hermanas soy la única que no te apuñalaría literalmente por tratar contigo, respondió ella con una carcajada. Parecía que le hacía gracia la forma en que se estaba desmoronando la situación. Es muy cierto, negociaciones tan agresivas, no es de extrañar que ninguno de mis camaradas quiera estar en la misma habitación que usted, general. Usted los obligaría a aceptar cualquier cosa. No creo que pierda el sueño por eso, respondió con franqueza. No, no creo que lo hagas, asintió con calma, con un brillo juguetón en sus ojos mientras se movía. Aún así, sigue siendo cierto que siempre te gustó el teatro, quizás demasiado. Ante eso ella arqueó una ceja. ¿Hay algún problema con eso? No, en absoluto, solo estoy afirmando un hecho que usted siempre parece querer pasar por alto. Ahora bien, ¿qué es lo que desea ahí, general? Además del hecho de que usted no cree que esto vaya a ser una especie de sociedad, ¿no? Y alguien tan orgulloso como usted no lo permitiría. ¿Qué te hace creer tal cosa? Lanzó una mirada acusadora a su taza ahora vacía antes de recuperar la botella y comenzar a llenarla una vez más. Siempre has sido una oradora magistral, Sylvanas, una mentirosa. No tanto, uno pensaría que los dos podrían ir de la mano, especialmente teniendo en cuenta los roles que desempeñamos en nuestro pequeño mundo. Ella entrecerró los ojos con sospecha, pero no pudo ocultar la curiosidad que brillaba en ellos mientras lo miraba. No, si eres un corredor del viento, no se equivocaba del todo. Aunque los pilares de su sociedad eran sus habilidades en cuestiones militares, sus tendencias directas y su falta de habilidad para el juego de palabras eran en su mayoría la misma razón por la que sus intentos en el gran juego no eran tan sustanciales como podrían haber sido. Aunque Sylvanas era más experta en el juego que sus hermanas, eso no le otorgaba un conocimiento absoluto sobre quienes lo jugarían con siglos de antelación. Puede que supiera cómo jugarlo, pero lo despreciaba de todos modos. Fue entonces cuando descruzó las piernas y una expresión pensativa se dibujó en su rostro por un segundo antes de desaparecer tan rápido como había aparecido, dejando solo una fría máscara de profesionalismo, lo que aumentó aún más la inquietud que se arrastraba dentro de él. Siempre has sido demasiado inteligente para tu propio bien. No pudo evitar fruncir el ceño por un segundo antes de saludarla con despreocupación. En el mundo en que vivimos, la única manera de sobrevivir y tener una vida con sentido, ¿no estás de acuerdo? Ella no habló de inmediato, en lugar de eso, sus ojos vagaron perdidos en algo más allá de él durante unos segundos antes de volver a centrarse en él. Muy cierto, entonces, ¿a qué estás jugando realmente esta vez, mi general? Preguntó finalmente con cierta satisfacción por tomar las riendas de la conversación, pero no recibió una respuesta inmediata. En cambio, Sylvanas permaneció pasiva en su asiento, sus ojos incapaces de mirar a través de la pared que ella había erigido para ver sus pensamientos. Fue solo cuando la oyó suspirar en voz alta que supo que lo que habían comenzado ya había llegado a su fin. Entonces, ¿por qué su corazón latía más rápido? No más juegos, no más mentiras, serás una herramienta que utilizaré para arreglar este desastre de refugiados que se ha presentado en nuestra puerta, nada más, las palabras fueron pronunciadas con una finalidad que era difícil de pasar por alto, como si hubiera pronunciado algún tipo de verdad universal que no se pudiera discutir. Sus dientes comenzaron a rechinar unos contra otros, el sabor amargo del hierro llegó rápidamente a sus sentidos solo por la presión. ¡Qué arrogancia y herramienta! ¿Qué título tan miserable me has dado? ¿Debería sentirme feliz por eso? Lo que sientas o dejes de sentir me importa poco, como ya sabes, el reino humano está en completo desorden, por no decir destruido. Los que llegaron aquí no sobrevivirán mucho tiempo gracias a su majestuosa naturaleza. Lamentablemente no podemos alejar a 26.000 almas sin dar paso a incidentes violentos. ¿No es tu deber lidiar con tales situaciones por tu cuenta? Es mi deber ver que esto se solucione de manera eficiente y este tipo de eventos no cambian nada, lo reprendió como si estuviera hablando con un niño. ¿Y cómo utilizarías esa herramienta? Puede que yo sea un magistrado de renombre, pero no estoy al mando de una flota de acorazados ni puedo convertir en oro todo lo que toco, dijo con calma, dándole una ovación burlona en el proceso. ¿Estás segura? Creo haber oído que cada vez que frotas 2 monedas de oro, aparece una tercera ahí, respondió alegremente. Sylvanas, la reprendió rápidamente, en ese momento no estaba para bromas de ese tipo, ya había tenido suficientes en su tiempo en la oficina con sus compañeros de trabajo. Una sola mirada le dijo que ella no parecía arrepentida en lo más mínimo.
Está bien, mi error, ¿cómo preguntas? Bueno, usando tu vasta red en los astilleros, por supuesto, afirmó como si fuera la cosa más simple del mundo. Su mandíbula apretada se movió mientras apretaba los dientes, la ira bullía en cada uno de sus sentidos, pero aún así intentaba controlarse. Una pelea era lo último que buscaba. Es absurdo lo que te hace. Su voz se apagó en un instante cuando ella lo interrumpió, golpeando la mesa con la mano. Aparecieron grietas por todas partes, como las telarañas de una araña. Ya ves, puede que hayas mantenido durante un tiempo tu carácter de buen samaritano trabajador, siempre dando una mano a aquellos negocios en problemas, siempre diligente en tus tareas y nunca actuando fuera de lugar. A primera vista parecerías un ciudadano decente, ¿no te parece? Después de todo, fuiste tú quien dijo que tales acciones debían realizarse para sobrevivir en nuestro mundo. Un sudor frío empezó a correr por su espalda y su respiración se detuvo por un momento mientras su mente intentaba imaginar una docena de escenarios diferentes de cómo se desarrollaría todo esto. Cada uno mucho más oscuro que el anterior. Podía sentir cómo sus colmillos se abrían paso a través de sus labios, lo que permitió que el amargo sabor de la sangre fluyera poco después. No podía ser que ella se estuviera refiriendo a lo que había descubierto. Seguramente tenía que ser una estratagema, un plan para hacerle perder terreno, para hacerlo más obediente, especialmente cuando ella le había pedido ayuda hace menos de 10 minutos. Se enfureció internamente, fuera lo que fuese lo que ella hubiera descubierto, no podía permitir que eso fuera más allá. Basta, general, este desaire a mi persona no será tomado a la ligera, pues no encuentro divertidas las implicaciones ocultas de sus engañosas acusaciones. Salga de mi casa, porque no tengo nada que decirle, le advirtió, con la voz fría como el hielo, mientras no apartaba la mirada de la de ella en ningún momento. Y, sin embargo, para su disgusto, ella ni siquiera se inmutó, y continuó como si sus palabras se las hubiera llevado el ala. Pero, así como la hermosa apariencia que emplearon nuestros antepasados para crear este pedazo de mierda que orgullosamente llamamos nación, eso también, fue solo una fachada. Aunque la has conservado bastante bien, enhorabuena, solo los que tienen un poco de cerebro conocen tu verdadero yo. Él negó con la cabeza, sin creerse nada en absoluto. Seguramente ella solo estaba proyectando sobre él lo que sabía o creía saber. No había nada que confirmara sus palabras. Él seguiría jugando a lo seguro, era la única manera. Ella era implacable y... Tonterías, ¿sabes cómo te llaman en la academia? ¿En el consejo? ¿Un visionario o una rata furtiva? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Si utilizáramos las palabras de terceros para acusarme de alguna mala acción, ¿no se sometería a su yo superior al mismo tratamiento? Creo que hay muchas más historias circulando en torno a usted, general, que sobre mi pequeño yo. Esto pareció encender una llama mayor en sus intentos mientras ella comenzaba a inclinarse más cerca, sus músculos se tensaban más con cada segundo que pasaba, sus ojos ya no lo veían como un ser sensible sino como una presa. ¿Por qué la necesidad de estar tan a la defensiva, Romat? Seguramente si era falso, entonces no deberías sentir la necesidad de defenderte con tanta ferocidad. No, no importa, puedes haber financiado el 50% de los astilleros de nuestra nación, haber dado fondos a aquellos comerciantes cuyas mercancías no podían venderse o incluso haber solucionado los problemas en los gremios, un gesto noble si se cometió sin motivos ulteriores, pero incluso entonces una buena acción no borra una mala. Y dime, ¿cuáles son esas malas acciones que he cometido? ¿Te suena la ley de regulación y precios justos? No, claro que sí, eres demasiado activo como para no saberlo. Soy simplemente, estrictamente hablando, un hombre de negocios bien intencionado, en sentido estricto, eres más que eso, tienes el control total no solo del gremio de comerciantes, sino también de la distribución de acero, lo que significa que sus barcos, sus hombres y sus recursos son tuyos, incluso si sus verdaderos patrocinadores creen lo contrario. ¿Y esos negocios a los que ayudaste? Fuiste tú quien, en primer lugar, los obligó a casi declararse en quiebra, luego compraste su lealtad con oro y promesas, y antes de que te dieras cuenta eras el tercer hombre más rico de la ciudad. Más de lo que admito a regañadientes, me acusáis de robo y conspiración por lo que podría explicarse más fácilmente por la pura brillantez y habilidad de mis talentos en el mercado. Es fácil hacer las cosas cuando eres tú quien tiene la mitad de los premios del mercado, una violación directa de la ley de regulación y precios justos que prohíbe a las figuras políticas interferir en el mercado. Dígame, ¿qué harían sus supuestos amigos cuando se enteraran de esto? Tienes palabras, pero no tienes nada contra mí. Nada, Silvanas, nada, ¿eh?
Sus labios se transformaron en una sonrisa salvaje, una burla de su rostro antaño respetuoso. Fue entonces cuando él supo que todo había sido un juego y que había estado caminando sobre su palma todo este tiempo. ¿Qué estás? ¿Entonces este libro tuyo apareció de la nada? En una fracción de segundo se levantó de su asiento, una ola de magia surgió de él, haciendo estallar su asiento y rompiendo algunas de las ventanas en el proceso. La misma habitación en la que estaban comenzó a temblar como una tormenta atronadora que sacude un barco solitario en medio del océano. Se formaron grietas alrededor de sus pies sobre el mármol que alguna vez fue delicado. ¿Te atreves a venir a mi casa, beber mi vino y jugar solo para chantajearme? Espetó, sus ojos brillando con poder arcano mientras la señalaba con la mano. Para su crédito, ella no parecía inmutarse por toda la terrible experiencia, frotándose los labios con uno de sus dedos como si estuviera borrando una mancha. La frialdad en sus ojos fue lo único que le impidió seguir arremetiendo. Chantaje es una palabra bastante fea, aconsejar con firmeza es más acertado, ¿no te parece? Además, es natural con la situación actual que necesite que todos los barcos disponibles tomen todo lo que puedan y naveguen por la costa hacia el puerto de la Alianza más cercano que puedan encontrar. También quiero que esos barcos estén provistos de todo lo que necesiten para el viaje, no hay razón para enviarlos en los barcos si se van a comer entre ellos en el camino, dijo mientras se levantaba de su asiento. Viniste con una oferta y una amenaza a mi puerta, sabía que eras despiadada, pero parece que no eres tan directa como uno pensaría, Sylvanas. Ese es el problema con ustedes, siempre se sobreestiman a sí mismos como los únicos que pueden jugar el juego. Siéntanse orgullosos de que los encuentro más útiles que esos imbéciles del consejo, al menos me abren la puerta. Y qué terrible error fue y no pudo evitar que una sensación de desesperanza lo invadiera en el acto, obligándolo a bajar su asiento y sentarse porque no creía que pudiera soportar el resto de esta conversación. Se sentía tan cansado y estás pidiendo muchas cosas, y en no tan poco tiempo, debo añadir. Sylvanas simplemente se encogió de hombros. Lo resolverás, después de todo eres el gran y poderoso Lord Romat, ¿estás apelando a mi orgullo? ¿Estás planeando seducirme ahora? Se burló amargamente. Ella simplemente lo miró de reojo, con una sonrisa juguetona y falsa en los labios mientras comenzaba a frotar el borde de su taza. El sonido de la madera del asiento apenas crujió cuando ella comenzó a apoyarse en él. Fui demasiado obvio y... Romat simplemente le devolvió la sonrisa amargamente, e incluso la acción le pesó mucho. No eres una Roma divertida, ¿lo sabías? Entonces mantengámoslo profesional. Bien, preferiría que siguiera así. Afirmó con severidad, con el ceño fruncido mientras sostenía su mirada. Para cuando pensó que los dos permanecerían así por un largo rato, ella apartó la mirada, posándola en el tablero de abajo antes de volver a mirarlo a él, con una sonrisa juguetona apareciendo poco después. Juego terminado, Romat, se ganó una mirada perpleja de él mientras trataba de entender lo que acababa de decir. Aunque no le llevaría mucho tiempo, ya que sus ojos vagaron por el tablero que había permanecido intacto por el arrebato anterior. Sonriendo con los dientes hasta el punto de que le salía sangre, cerró los puños con fuerza. Podía sentir la bilis subiendo por su garganta, su toque ardiente no dejaba nada más que amargura y rabia detrás de su antaño educada cáscara. Sus ojos eran incapaces de apartarse de una determinada pieza que no debería haber estado allí en primer lugar. Su rey, una vez protegido por sus piezas, ahora permanecía acorralado contra la pared con la reina negra como su carcelera. ¿Cómo hiciste? Eso no es parte del juego, ¿no? Ella tenía razón, para su disgusto. Suspiró resignado al reconocer que había perdido, otra vez, con una mano se frotaba la frente mientras intentaba luchar contra los primeros síntomas de la migraña que amenazaba con partirle la cabeza en dos, mientras que con el brazo que le quedaba se lanzaba hacia adelante para agarrar una de las botellas de vino que rodaban por el suelo antes de vaciarla sistemáticamente. Y sin embargo, ni siquiera el ardiente sabor del vino podía luchar contra el derrotismo que se había apoderado de su alma en ese momento. Estaba literalmente en las fauces de la bestia. No podía luchar ni huir. ¿Qué le quedaba por hacer después de eso? Nada, absolutamente nada. Y odiaba eso aún más, esa sensación de estar colgando de un hilo que podría desaparecer en cualquier momento si se atrevía a salirse de la línea. Si tan solo hubiera algo que él pudiera hacer, un resquicio en sus maquinaciones, en su situación mientras reflexionaba sobre qué tipo de resultados darían tales escenarios. De repente, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, una idea amaneció sin piedad en su mente mientras su cuello giraba a una velocidad vertiginosa.
Había una salida, una en la que no solo podía sobrevivir, sino también prosperar en el caos que se avecinaba. En cualquier momento preferiría luchar junto a los demonios que conocía en lugar de ser devorado por el monstruo que amenazaba con devorarlo en un abrir y cerrar de ojos, pero a veces la guerra creaba compañeros de cama extraños, sus labios temblaron por un segundo mientras la idea cruzaba por su mente miles de veces, sabiendo perfectamente las implicaciones de lo que sucedería si ella se negaba. Afortunadamente para él, si hubiera estado confiando todo en la suerte, ya habría renunciado. No, dijo suavemente, pero lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. No. Repitió en el acto, con voz suave pero no exenta de frialdad, como si la palabra le supiera extraña, sus dedos comenzaron a golpear la mesa con una velocidad cada vez mayor en exasperación. No, se reafirmó mientras sacudía la cabeza con vehemencia, tratando de aferrarse a la seguridad que le brindaba como un marinero al último naufragio roto de su barco que se hunde. Incluso si te ayudo, tu presión en el consejo no tendrá el poder necesario para inclinar la balanza a mi favor. Lo que necesitamos es algo impactante, para llamar su atención. Continúa, ella exigió más de lo que dijo. Puede que hayas descubierto los crímenes que ha cometido a lo largo de los años, puedes ser capaz de cantarlos todos en la sala del trono para que todos los escuchen, pero con tus desventuras anteriores y con la posición del Arkham como la mascota del rey, como dijiste anteriormente, te quedarías corto. Pareces bastante seguro, qué astuto de su parte, general. De todos modos, necesitaría una prueba tangible, algo que no pudieran llevarse consigo y cerrar los ojos a la verdad. Supongo que sabes qué es lo que se supone que debo encontrar, ¿no es así? De hecho, entonces dímelo para que podamos terminar con esto rápidamente. No, porque aunque supieras qué buscar, no sabrías cómo causar impacto si actúas ahora, ¿importa el horario? No tenemos mucho tiempo que perder, todo, afirmó, con convicción saliendo de cada poro de su cuerpo mientras se levantaba de su asiento. Ganándose la mirada de la general de los guardabosques en el proceso, aunque ella no parecía tener mucha prisa por seguir su ejemplo, se acercó al balcón nuevamente, pero esta vez no con la intención de contemplar las estrellas, sino de ordenar sus pensamientos. Ahora era el momento de que Sylvana se entrecerrara los ojos con frustración y se inclinara hacia adelante. Explica. Ambos sabemos que incluso un hombre inútil como Darkham debe necesitar un cuaderno para asegurarse de que sus nefastos negocios están bajo control. Tengo la información pero necesito pruebas de sus acciones. Dentro de una semana, Darkham celebrará una fiesta en la que participarán varios miembros del consejo y algunas familias importantes, yo no incluido, por supuesto. Quiero que recuperes el libro y provoques algunos destrozos mientras estás en ello, daños, dices. Al fin y al cabo, con tantos invitados no sería de extrañar que se cayera una vela y se iniciara un incendio. ¿Quieres que recupere esos documentos cuando la seguridad sea máxima, ante las narices de cientos de docenas de miembros diferentes de las casas nobles y del consejo, y además causar un riesgo para la salud? Resumió, con un dejo de diversión en su voz mientras esperaba su confirmación. En cualquier momento dado, él también se habría sentido desconcertado por tales requisitos, la vida seguramente tenía formas de sorprendernos a nosotros mismos, ¿no? De hecho, ¿qué mejor manera de asestar un golpe tan debilitante que perdure por siempre que el mismo día en que saque a relucir todo lo que puede reunir para brillar sobre sus pares? Pensé que habías dicho que no eras partidario del teatro y el drama sin sentido, ¿crees que fracasarás? Sylvanas no mordió el anzuelo, sino que se apoyó en su silla. Una expresión indescifrable en su rostro. Entonces estamos de acuerdo, lo único que queda por discutir es el día de la transacción. Eso despertó algo en él, aunque todavía no podía decirlo. Dejó la taza y la miró con atención. Supongo que tienes a alguien en mente para tal tarea, espero que no vayas a enviar a uno de tus secuaces. Por el bien del secreto. No te preocupes, conozco justo uno, Reino de Keltalas. Los muelles reales. Para ser una noche de verano, después de esos largos días en los que el sol derretía el pavimento, aquella noche era terriblemente fría, al menos en los muelles. Incluso bajo la protección del almacén podía sentir los vientos húmedos que se colaban por las grietas de la madera vieja y le rozaban la cara como una especie de manta húmeda. Es molesto pero soportable, mucho mejor que sudar a mares y tener que lidiar con el hedor después. Quizás por primera vez en mucho tiempo el clima más frío de Lord Aeron había logrado colarse a través de las barreras de la ciudad.
Con todas las historias que había estado escuchando últimamente, no sería tan extraño imaginar que algún tipo de mago de Dalaran había creado una tormenta de nieve por accidente y que se estaba moviendo alrededor de las fronteras del reino. Con los humanos, uno nunca sabe, les gustaba quedar hipnotizados con su primera bola de fuego como niños que buscan dulces. Tal vez podría vender esos chismes a esos retrasados mentales del lado oeste de la ciudad, seguramente ellos no lo sabrían mejor. Pero no sería mucho lo que pagarían por la última captura de mercancías enanas que, si se hubieran escabullido antes de que las fronteras se cerraran por completo, necesitaban algo más, productivo. Lástima que la cantidad de patrullas hubiera aumentado mágicamente. Esos bufones malintencionados y sabelotodo, metiendo las narices en los asuntos de gente respetable como él, perturbando el mercado, un suspiro de cansancio salió de sus labios. Aún así, las cosas no iban mal, que el negocio se estancara un poco con la forma en que habían ido las cosas no era nada fuera de lo normal, nada de qué preocuparse a corto plazo. Eso no quería decir que no estuviera un poco cansado de tener que escuchar los lloriqueos infantiles de los mocosos, quienes por desgracia habían enfermado al ser casi atrapados por una ráfaga de hielo cuando intentaron asaltar a un mago. Pobres idiotas, y casi les tenía lástima, casi, porque no le gustaba que saltaran a su alrededor, perturbando sus momentos de paz con sus vanas esperanzas de ganarse su favor. Como buitres volando en círculos alrededor de cadáveres. La imagen de cierta enana rubia apareció brevemente en su mente, y poco después se dibujó el fantasma de una sonrisa. Al menos no finge que le gustó, y aunque esas imágenes lograron aliviarlo del peso de sus responsabilidades, eso no impidió que esa terrible y lánguida sensación de aburrimiento se instalara en él. Menos mal que algo, o mejor dicho, alguien había venido a liberarlo de ese aburrimiento. Él o ella eran buenos, tenía que reconocerlo. No muchos eran capaces de atravesar los barrios bajos sin que nadie se diera cuenta, y por no decir entrar en su almacén. Se necesitaba un cierto nivel de habilidad, que él sabía que no era fácil de descubrir y no enterarse de ello. Pero no había vivido tanto tiempo para que lo tomaran por sorpresa como a las lamentables excusas que trataban de llamarse sus estudiantes. No importaba lo bien que pudiera fundirse con las sombras, o cómo pudiera moverse sin que apenas se escuchara un sonido, porque había dos razones para no tener nada que temer. Porque fuera donde fuese, no eran unos delincuentes y él sabía dónde estaban, colgando justo en el techo encima de él. Si llegara a haber una pelea, no sería una presa fácil, pero tal vez no tenía por qué llegar a eso, después de todo, ¿por qué perder el tiempo cuando podrían haber terminado con esto de una vez? No es que me importe, en absoluto, realmente, pero ¿cuánto tiempo vas a hacerme esperar mientras cuelgas de ahí arriba? Jefe, ¿con quién está hablando? Preguntó uno de los muchachos que estaba lo suficientemente cerca para oírlo, con una expresión de desconcierto en su rostro. No le prestó atención, su atención estaba completamente centrada en cuál sería el siguiente movimiento del intruso. Mientras pronunciaba la última palabra, pudo sentir el sonido de una tela rozando el viento antes de que el piso de madera se agrietara levemente cuando el misterioso individuo aterrizó en el suelo con bastante suavidad. Finalmente, esto le permitió ver bien quién era en realidad mientras ignoraba el jadeo de sorpresa de algunos de los mocosos que se quedaron detrás de él. Era una mujer, aunque su cuerpo estaba casi oculto por la gruesa capa negra o la capucha que ocultaba sus rasgos, sabía reconocer un cuerpo esbelto y femenino cuando lo veía. Y además, una mujer armada, a juzgar por el brillo metálico de un cuchillo que colgaba de su cintura y de su armadura. Azul, se dio cuenta de que era de color azul y no pareces un guardia. No lo soy, dijo secamente mientras se levantaba lentamente del suelo. Lo sé, eso es lo que dije ahora mismo. Respondió con calma, colocando una de sus piernas sobre la otra antes de encender una pequeña pipa. Pudo escuchar el jadeo de sorpresa a lo lejos cuando más personas comenzaron a darse cuenta de la presencia del intruso en medio del almacén. ¿Qué tan lentos podían ser? Había sido prudente no depositar mucha confianza en ellos desde el principio para tareas más laboriosas. Y por tu olor supongo que no eres de por aquí, así que no eres de otra pandilla, no con esa pinta, de todos modos murmuró, aunque más para sí mismo que para nadie más. Tú eres el Striker, no era una pregunta, sino más bien una afirmación. No necesitaba ser un vidente para notar que ella sabía quién era él, simplemente había sido educada al respecto, qué conmovedor, y, sin embargo, ninguno de los dos se conmovió. De hecho, la forma en que se enfrentaron en un silencio apenas hostil parecía una opinión tácita que ambos tenían el uno del otro.
Depende de quién pregunte, dijo, apoyándose en la silla de una manera bastante despreocupada pero sin apartar la mirada de su figura. Nunca era bueno perder de vista al otro, ni siquiera por un segundo. ¿Alguien, eh? Muy linda, chica, bueno, si no quieres decirlo, no lo hagas, los nombres son cosas muy molestas, aunque ya sabes el mío. Pero déjame advertirte, si estabas buscando un buen polvo, entonces viniste al vecindario correcto, aunque a la hora equivocada. Las palabras tenían como objetivo estudiarla, ver qué tipo de reacción provocarían en ella. Siempre daban una idea bastante precisa del tipo de persona con la que trataba y le daban margen para maniobrar sus siguientes palabras. ¿Y? Él levantó una ceja. ¿El tratamiento silencioso? Los jóvenes de hoy en día y no son capaces de aceptar una broma aquí y allá. Su sonrisa burlona se apagó cuando notó que ella permanecía tan impasible como una pared. Está bien, no más bromas y ahora te importaría explicarme por qué estás aquí. Como puedes ver y no puedo mirar a través de la mente de alguien, aunque sería un buen truco si se me permite agregar. En primer lugar, esperaba que ella se quedara callada, mirándolo con esos ojos sin alma, o que simplemente se diera la vuelta. Lo que no esperaba era que ella se moviera hacia él a una velocidad bastante rápida, y que una de sus manos desapareciera dentro de su capa cuando estaba a solo 7 pasos de él. Todas las alarmas sonaron dentro de su cabeza cuando su mano libre rápidamente agarró la empuñadura de su daga, el sonido de la hoja raspando la vaina apenas audible, lista para hundirla dentro de su corazón, pero cuando la mano regresó, no fue el frío destello del acero lo que lo saludó, sino un pergamino de papel bastante simple e inofensivo que ella colocó rápida pero cuidadosamente frente a él. Con un gruñido, volvió a envainar el arma y estudió la carta. Se reprendió en silencio por haber estado a punto de engañarlo. Si los chicos se enteraran, no habrían terminado de hablar de ello. No era nada del otro mundo, de hecho podría haberla confundido con cualquier otra carta que tuviera en su improvisado escritorio. Era evidente que bajo tan mal estado habían escondido el mensaje que querían comunicar. ¿Quizá una forma de perder el rastro de los espías? Rápidamente y sin cuidado, rompió el exiguo sello de lacre antes de exponer finalmente a la luz su colorido interior. Sus ojos se abrieron por un segundo al ver lo que estaba escrito encima. Había estado esperando muchas cosas, pero no lo que tenía ante sus ojos. Un escudo azul dorado con un fénix escarlata en el centro rodeado de espadas y flechas le dio la bienvenida. Lo reconoció, era imposible no hacerlo. Un gruñido de diversión salió de sus labios cuando la miró a los ojos una vez más, sosteniendo la carta con renovado respeto. Parecía que los negocios ya no serían estancados en su lado del vecindario. Le encantaba que sus problemas se resolvieran solos. ¿Qué más se le podía ocurrir? Tengo que decir que ha pasado un tiempo desde que vi a tu familia por aquí. Normalmente evitas a la gente pequeña, observándonos desde la distancia con tu costoso equipo y tus capas. ¿Qué pasó esta vez? ¿Alguien molestó a tu jefe o algo así? Se rió entre dientes mientras colocaba la carta sobre su escritorio, exhalando un resoplido de humo a través de sus labios. No creo que las preguntas sean parte de la prescripción del trabajo. Silencioso y directo, gritos militares, Rangers. No era que no reconociera la armadura, pero cualquiera que estuviera dispuesto a tratar con ellos era seguramente un cliente que deseaba discreción. Tener a sus intermediarios moviéndose disfrazados era lo más sensato. A menos que el cliente fuera lo suficientemente poderoso como para no preocuparse por cosas tan sofisticadas y, qué interesante. No, no lo son, respondió él amablemente, asintiendo con la cabeza débilmente. Bueno, supongo que te pondrás en contacto con nosotros una vez realizada la operación. ¿Qué te hace pensar que aceptaré? Por lo que a mí respecta, podría simplemente arrojar este triste desperdicio de papel al fuego y terminar con esto. Lo que tu amo está pidiendo es bastante peligroso, preferiríamos no sufrir el calor de tal desastre una vez que comience el caos. ¿Eres el estriquero solo un parlanchín? Respondió ella, su voz finalmente mostró un pequeño dejo de fastidio mientras sus ojos de acero lo atravesaban con facilidad. Estaba claro que para ella todo estaba hecho y no había necesidad de perder más tiempo. Se limitó a encogerse de hombros, cruzando las piernas mientras lo hacía, y con una de sus manos buscó en sus bolsillos un par de cerillas para encender de nuevo su pipa enana, aunque no encontró ninguna. Una mueca se formó en sus labios cuando retiró la mano de ella. Seguramente las había perdido de nuevo en sus otros pantalones, como de costumbre. Está bien, doble. Su voz se quebró levemente al final. Sus ardientes ojos azules se entrecerraron un segundo después.
De hecho, quieres que esto se haga más pronto que tarde, y dudo que vayan a ser los idiotas habituales que asaltan en las calles. Quiero el doble de la tarifa original, por el seguro, por supuesto. ¿Qué te hace pensar que seré tan tonto como para hacer eso cuando podría encontrar a alguien mucho más barato? ¿Puedes correr el riesgo? Ya fuera por pura valentía o por pura estupidez, no pudo evitar pronunciar esas palabras, lo que la impulsó a dar un paso adelante. Durante unos segundos, los dos permanecieron en silencio, dejando que las palabras se cocinaran en sus mentes mientras se preparaban para lo peor. Sus oídos se agudizaron al oír el sonido de las espadas desenvainadas, posiblemente los chicos se estaban preparando para lo que parecía que sería una pelea. Chicos valientes y tontos, casi pareció una eternidad cuando sus labios se separaron, casi como si no quisieran moverse. El resto vendrá una vez que el trabajo esté hecho, no antes. Bueno, eso sería el final. No era el mejor acuerdo que había logrado en su vida, pero suponía que sería lo mejor que podría obtener de ello. Es un placer hacer tratos con T. Antes de que pudiera terminar, tuvo que agacharse a un lado cuando ella se abalanzó sobre él, un brazo apenas agarrando con fuerza su garganta mientras una espada cortaba el aire hasta descansar sobre su pecho, lista para perforar su corazón. Su propia espada apuntaba al pequeño agujero entre las piezas del cuello y el pecho de su armadura. Un segundo después y no habría logrado colocar su espada en ningún lugar útil. Cuando te pregunté si buscabas algo de contacto físico, esto no era lo que esperaba, niña, se rió entre dientes. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, sintiendo la creciente presión de la hoja que lentamente le cortaba el cuero de la chaqueta. Anhelando la suave carne que había debajo. Si fallas, tu cabeza será lo último que lamentarás que te falte en el cuello. Chica, y nosotras nunca fallamos. Y con eso sintió el frío roce de la espada alejarse lentamente de él, ella rápidamente se alejó de él sin decir palabra, desapareciendo de la vista en la oscuridad de la noche. A él no le importa, más bien decide inhalar y exhalar, tomando respiraciones lentas y profundas con cada segundo que pasa. Eso había estado cerca, mucho más por comodidad. Me da pena el bastardo que va tras su corazón. Eso salió mejor de lo esperado, por un segundo pensé que te iba a clavar ese enorme cuchillo en las entrañas, jefe, dijo uno de los chicos que, sin ella de por medio, había decidido acortar la distancia entre ellos. ¿Pero crees que es una buena idea? Tal vez sea una trampa para llevarnos a todos a la sombra, o algo peor. Él simplemente se eriza de fastidio, a veces no podía imaginar lo que pasaba por la mente a los niños. Si ella me hubiera querido muerto, simplemente me lo habría metido en la cabeza la primera vez que lo consiguió, no perdería el tiempo contratándonos, le gritó en voz alta al niño. Eso pareció alejar cualquier duda que pudiera quedar mientras asentían débilmente hacia él. Todos ellos son unos tontos, y se creían lo suficientemente buenos para ser su tripulación. Es absurdo. El mismo chico de antes se acercó a él. Ya veo, entonces ¿qué deberíamos hacer ahora, jefe? Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando un puño se estrelló contra su rostro. El sonido de huesos crujiendo por un segundo antes de que el joven fuera enviado a volar al suelo como un saco de papas, la sangre se derramaba por una nariz rota en el piso sucio. Tú. Nada de nada, el hecho de que no hayas notado su presencia es digno de castigo, eso va para todos ustedes, desgraciados desagradecidos. Todo este entrenamiento y ni siquiera pueden notar a un maldito guardabosques en medio de nuestro propio territorio. Te pedimos disculpas, señor, prometemos que lo haremos mejor, no quiero oírlo, rata. Lo único que oigo son tus lamentables murmullos. Vete antes de que decida convertir en papilla esa horrible cara tuya. Ahora, en cuanto a este trabajo, creo que ya es hora de que pague el alquiler del mes. Una mirada de comprensión apareció en el rostro sangrante del chico, mirándolo desconcertado, como si le hubiera crecido una segunda cabeza en el acto. ¿Te refieres a ella? Balbuceó casi dócilmente, como si no creyera del todo lo que estaba preguntando. Tartamudeé. Casi gruñó. ¿Qué les pasaba a los chicos hoy? ¿Hacían preguntas estúpidas y actuaban como un grupo de colegialas? No, jefe, enseguida, dejó escapar un suspiro de cansancio al ver que el idiota huía tan rápido como podía, sin saber la paliza que seguramente le daría una vez que metiera la nariz en sus asuntos. Ella siempre parecía tener un problema con cualquiera de su alegre banda. Ahora que podía disfrutar del silencio de la soledad, se apoyó en su silla, con el fantasma de una sonrisa amenazando con romper el ceño fruncido de sus labios. ¿Qué podría conseguir con todo ese oro? Reino de Keltalas. Ciudad de Luna Regenta. Punto de vista de Valera.
Las lunas se encontraban altas sobre el oscuro cielo que se avecinaba, acompañadas por una solemne corte de estrellas. Cuando llegó al lugar seguro, lejos del completo desorden, había logrado escapar para poder recostarse sola en uno de los bancos del parque principal de la ciudad, que aunque estaba casi lleno, incluso en las horas más altas de la noche, ahora permanecía vacío. Calma, incluso reconfortante. Un marcado contraste con el caos del que acababa de salir. Su ropa ahora se parecía más a la de su lugar de trabajo en lugar de ese ridículo vestido y ese calzado aún más ridículo que se había visto obligada a usar hace poco tiempo sobre su delgado cuerpo, mientras el sudor seguía cayendo por sus mejillas debido al clima húmedo que la rodeaba. Ella había tirado la ropa rota a la primera oportunidad que tuvo, no tenía sentido guardar artículos rotos que nadie compraría ni por un centavo de oro. Podía sentir el aire fresco de la noche rozando los lugares que su capa no cubría por completo, el movimiento rítmico de su pecho mientras su corazón latía dolorosamente dentro de ella, provocando que su respiración fuera entrecortada y seca con cada inhalación. Lentamente, levantó uno de sus brazos y trató de frotarse el costado de sus labios ahora rotos, luchando contra el deseo de jadear de dolor mientras sus delgados dedos trazaban con cuidado sobre las pequeñas motas de sangre seca que aún persistían sobre ellos. Hubiera deseado que ese fuera el único de sus problemas. Los lados de su rostro todavía le dolían al tacto, presagiando la serie de moretones que pronto adornarían su delicado rostro por la mañana si no estaban ya allí. Un regalo de despedida caprichoso de ese hijo de puta allá en la torre había considerado conveniente dejarla con, qué amable de su parte. Darkham. Ella fracasó, la miserable presunción y las palabras venenosas apenas veladas de esa pomposa vida de baja estofa resonaron sin parar en su mente, negándose a ceder terreno en el corto plazo. Solo añadieron otra capa de ira a la pira ya ardiente en la que se había convertido su corazón. Le habría encantado hacerle comer su horrendo sombrero que aburría con tanto orgullo dondequiera que iba si pudiera, lamentablemente el contrato decía claramente que no dañara al objetivo. Un gruñido amenazador salió de sus labios mientras sus manos se cerraban con fuerza en puños ante los recuerdos aún frescos en su mente de su misión. Su dolor se encendió cuando comenzó a morderse los labios. No por su tarea, ni por el trato que esos bufones egocéntricos le habían dado, ni por lo que tenía que hacer, no todo, porque a ella no le importaba. A estas alturas ya estaba acostumbrada. Fue más bien su papel en ello y sus padres habrían amado cada segundo de ese momento, y eso la enfermaba hasta el extremo. Escupió furiosamente al suelo, con los ojos ardiendo de vergüenza y rabia mientras trataba de luchar contra la bilis que le quemaba la garganta por completo mientras los recuerdos que creía enterrados hacía mucho tiempo intentaban abrirse paso desde lo más profundo de su psique. El trabajo de un delincuente no debía ser visto por los demás, entrar y salir antes de que alguien se diera cuenta de eso, así de simple. Entonces, ¿en qué diablos estaba pensando Striker cuando la obligó a asistir a una fiesta de nobles para su próximo trabajo? A ella le encantaban los retos, no lo negaría, no como esos debiluchos a merced de ese cabrón engreído que seguirían sobreviviendo a duras penas guardándose sus ganancias, pero había una diferencia entre un golpe en una casa civil común y probar suerte con las altas esferas de la sociedad, más aún cuando te atrevías a hacerlo ante las narices de decenas de ellos reunidos en un lugar específico. Las escalas eran demasiado diferentes, demasiado grandes como para intentarlo siquiera, y, sin embargo, ella, de todas las personas, lo había hecho de todos modos. Descaradamente, atrevido, pero estúpido. El hecho de que ella misma hubiera dicho que podía hacerlo con los ojos cerrados tampoco ayudó en absoluto. No encontraría consuelo en su conciencia. Esa voz suave y persistente que resuena de vez en cuando en el fondo de su cabeza, clamando por su idiotez. Con otro suspiro, sostuvo la cabeza entre sus manos mientras trataba de poner algo de orden en el torbellino de su mente, en las ideas despectivas y los pensamientos contradictorios que amenazaban con dominar sus sentidos. Aplastándola como una carga pesada y... Se sentía sucia, aunque ahora que permanecían limpias, todavía podía imaginar la sangre fresca deslizándose por sus manos, agarrando con hormigueo el mango manchado mientras la hoja perforaba con voracidad el corazón de la niña. Esa sensación pegajosa alrededor de sus delgados dedos mientras la sangre se secaba, las respiraciones entrecortadas de su pecho dolorido antes de que la muerte se instalara y la forma en que su cuerpo cayó inerte sobre ella ya eran horrorosas por sí mismas. Pero lo peor había sido la forma en que sus ojos se abrieron en un jadeo silencioso mientras se quitaba la vida. No importaba lo que hubiera sucedido para que tal evento ocurriera en primer lugar, esa mirada de absoluta agonía permanecería para siempre impresa a fuego en su mente.
Ella no era ajena a la violencia, sus nudillos sangraban mientras su cuerpo amenazaba con apagarse por el dolor al que lo había sometido después de una pelea con las ratas de la ciudad. Fuera de la ley vivían los fuertes y los débiles obedecían y ella se negaba a obedecer. Sin importar el costo. Algunos podrían decir que era una tontería, pero ella les respondía con una sonrisa y un puñetazo en la cara para disipar cualquier duda que pudiera quedar al respecto. Su orgullo era lo único que aún no se había deshecho de su educación. Era lo único que le quedaba también, ¿no había perdido lo suficiente? Una mueca se dibujó en sus labios cuando sus pensamientos comenzaron a aventurarse más por ese camino. No había estado preparada para ello, nunca pensó que tendría que hacerlo, no era como lo había imaginado. En un resplandor de gloria o después de una despedida entre lágrimas, como en las historias que tanto había leído. Pero no fue así. Había sido tan repentino y... no era su intención clavarse el cuchillo en el corazón, nadie estaba destinado a morir y, especialmente aquellos que no tenían nada que ver con los juegos que los poderosos jugaban sobre las vidas de aquellos que consideraban inferiores. Una parte de ella le decía que dejara de despreciarse a sí misma, que lo hecho estaba y que debía continuar sin mirar atrás. Que era culpa de las chicas por no escucharla, por no detenerse en su incansable empeño, o simplemente por haber estado allí en el momento equivocado y a ella le encantaría, realmente le encantaba, pero esto no era algo que pudiera dejar de lado y olvidar. Ella simplemente no pudo. Sacudió la cabeza y se pellizcó el puente de la nariz. Fue entonces cuando se desplomó sobre el banco, la tensión de sus hombros disminuyó mientras su mirada permanecía perdida. Vagaba perezosamente en busca de algo en la oscuridad que pudiera arrojar algo de luz sobre este infierno que ella misma había creado. Su única respuesta fue la tenue luz de las estrellas que se apagaba lentamente ante la oscuridad inminente que formaban una serie de nubes que venían del norte. Ella estaba cansada y de su suerte en el destino, de su jefe, de los nobles, pero sobre todo de su falta de planes bien pensados para lidiar con este tipo de tormentas de mierda. Dios, qué estúpido era, y ella más aún por haber accedido a ello. ¿En qué estaba pensando? Esto iba a causar tal revuelo que sería difícil de ignorar. Estaba segura de que no muchos la reconocerían al principio, las cosas habían sido tan frenéticas y rápidas que sería un milagro que lo hicieran, pero si lo hacían, bueno, más le valía ser buena corriendo porque iba a hacerlo mucho en los próximos meses una vez que captaran su olor. Había cruzado una línea que creía que era mejor no cruzar, las cosas iban a ir de mal en peor, no había ninguna duda al respecto. Mierda, ¿cómo me dejé arrastrar a este lío? Murmuró, sin dirigirse a nadie en particular, salvo a sí misma, mientras se apartaba un mechón suelto de su cabello dorado de los ojos. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Quedaba algo por hacer? No lo sabía y, por una vez, esa incertidumbre de lo que le podía deparar el futuro la asustó. Y ella odiaba esa sensación de debilidad, de impotencia total. Se sentía como si volviera a ser esa niña aterradora que solo podía esconderse de la matanza. Ella solo podía esperar que no ocurriera el peor resultado, esperanza y... Su rostro se llenó de una mueca mientras miraba los adoquines que formaban el camino que la separaba de su casa. Quería reírse de la sola idea de estar ocultando algo tan voluble, de lo fácil que era torcerlo. Se lo llevaron y había aprendido muy pronto el precio que había que pagar por esas fantasías gracias a su familia, así que ¿por qué seguía deseándolas? ¿Qué la impulsaba? No lo sabía, es muy lindo verte pasear por ahí de vez en cuando, desprendiéndote esa personalidad tuya de corazón frío como una piedra, ¿qué? No pudo evitar exclamar, completamente sorprendida por la repentina intrusión, levantando la cabeza en busca de quien había pronunciado esas palabras, pero no encontró a nadie. Solo unos segundos después comprendió de dónde provenían. Mierda, ahora precisamente no, murmuró abatida, apoyándose en el banco con resignación ante lo que estaba por venir. ¿Y esperar el momento que prefieras? Ni una sola posibilidad, al igual que tus posibilidades de salir ilesa de esto, pero nunca fuiste muy inteligente para empezar, así que ¿de qué te sorprendes? Tonta. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo sus dientes rechinaban unos contra otros hasta el punto de derramar sangre, el sabor amargo que inundaba su boca la ayudaba a alejar esos pensamientos, mientras trataba de calmar la frialdad de la voz que pronunciaba esas palabras condenatorias. Una voz que reconoció sin la menor duda, una que nunca la había dejado en paz por mucho que deseara que lo hiciera. Lentamente, ella sacudió la cabeza y un gesto de cansancio abandonó sus labios mientras miraba en silencio el desfile de estrellas que colgaban sobre su cabeza y que la observaban con frialdad.
La oferta de tal cantidad de oro le había parecido bastante buena en aquel entonces, ahora, no tanto, temía. Incluso si hubiera tenido éxito en su tarea, no se sentía así en lo más mínimo, lo que no le dejaba más que un sabor amargo en la boca mientras trataba de encontrar una razón para lo que la molestaba o que podría haber hecho de manera diferente, un enfoque diferente, una estrategia diferente. Solo para no encontrar nada, nada en absoluto, y me sentí como si hubiera fracasado otra vez, y tú te llamas a ti misma la mayor granuja que jamás haya existido. Por Dios, está claro que ni siquiera eres capaz de hacer lo que siempre imaginaste ser. Las voces se burlaban de ella, sus risas resonaban cruelmente dentro de su cabeza para su disgusto. No es eso, esto fue diferente, dijo con voz ronca, intentando sonar lo más segura posible, pero su voz la traicionó y solo salió un débil gemido. Lo que le valió las risas amargas de las voces en su cabeza, que claramente no se divertían con su débil intento. Disculpas niña, y ya sabes lo que pensamos de ellas. Sus orejas se encendieron de ira mientras lanzaba una mirada asesina a sus agresores invisibles. En circunstancias normales, habría intentado no prestarles demasiada atención como cualquier persona sensata, pero en ese momento estaba demasiado cansada y no podía importarle menos después de ese fiasco de noche. En ese momento lo único que quería era desahogar su frustración con lo más cercano que tuviera a su disposición, sin importarle si realmente estaban allí o no. No saben lo que pasó, lo que tuve que hacer, dejen de juzgarme como si ustedes dos se preocuparan por mí, son unos idiotas. Escupió, sus palabras llevaban todo el veneno que era humanamente posible para hacerles saber lo que pensaba de ellos. Una repentina ráfaga de viento los llevó cada vez más lejos en el proceso. Lamentablemente, no parecían sorprendidos en absoluto. De hecho, por la forma en que hablaban, parecían más bien entretenidos por la idea de que su ira se dirigiera hacia ellos. Por el amor de Velore, eres realmente inútil, deberíamos haberlo sabido y haberte enviado con tus parientes lejanos para ahorrarnos el dolor de criarte, ¿no estás de acuerdo, querida? Nuestra hija parece no haber aprendido nada después de años sola. En verdad, querida, es una exhibición verdaderamente vergonzosa. ¿De verdad crees que tu cuidador temporal compartirá el premio contigo? No me hagas reír, no eres más que un peón para él, los moretones en tu cara serán el único pago que recibirás esta noche. Me deja atónita cómo demonios eres sangre mía con tan pobre intelecto. Por el amor de Dios. ¿No puedes dejarme sola ni un segundo? Podría hacer algo mejor que tener que escuchar tus tonterías inútiles. Gritó, sujetándose la cabeza con las manos mientras la mecía hacia adelante y hacia atrás deseando que salieran de allí. Las voces permanecieron en silencio durante unos segundos, lo suficiente para darle la falsa esperanza de que ese sería el final. Debería haberlo pensado mejor. ¿Cómo hiciste con nosotros? ¿Dejando a tu madre y a tu padre a su suerte? ¿Dejándonos morir? Admítelo niña, ¿estás feliz de que no estemos aquí? Sintió que su determinación se desmoronaba cuando las palabras la golpearon con la fuerza de un ariete. Los labios le temblaban y las lágrimas amenazaban con brotar de las comisuras de los ojos mientras se aferraba a sí misma en un intento desesperado por mantener un mínimo de control. Yo no hice eso y, yo estaba afuera cuando todo ocurrió. Era la verdad, por mucho que los detestara y nunca en su mente habían pasado pensamientos tan terribles por su mente. En aquel entonces, ella tenía algo y por venenoso que fuera, tenía algo que podía llamar suyo. Un lugar al que pertenecer. Para volver ahora no tenía nada, nada más que amargos recuerdos. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la fuente de todos sus problemas, un cuaderno aparentemente inofensivo que yacía expuesto en el banco a su derecha. El viento apenas movía las páginas con cada ráfaga de aire. Entrecerró los ojos mientras lo acercaba, inspeccionándolo momentáneamente por si se le había escapado algo la primera vez, aunque fue un esfuerzo infructuoso cuando lo arrojó de nuevo a su lugar de descanso. ¿Cómo era posible que algo tan pequeño fuera tan importante para el jefe? Eran solo un montón de números y cosas aburridas como reuniones y cosas así. Espero que hayas valido la pena el esfuerzo que hice por ti, varias horas antes, si no supiera la verdad, diría que eres la reina de las hadas en persona. Parece magia cómo con un poco de cuidado puede cambiar ese aspecto de trasero desaliñado que sueles tener. Apenas te reconozco. Una voz suave y bien hablada llegó a sus oídos, no necesitó darse la vuelta para saber a quién pertenecía. La había escuchado suficientes veces como para memorizarla, una chica delgada, de aspecto moreno, que estaba parada, para su desgracia, a su derecha, murmurando cosas sin parar desde que salieron de la casa segura. Su nombre era Roxy, o como la llamaban el resto de ratas de la calle.
La chica jefa, a ella no parecía importarle a cuál eligieras siempre y cuando fueras lo suficientemente inteligente como para no pelearte con ella. Aunque en su grupo solo había dos grupos. Las ratas y la jefa, ella parecía tener algún tipo de autoridad. Quizás, por eso, era la encargada de vestir a los miembros de la pandilla de acuerdo a las situaciones en las que estaban trabajando. Aunque su apariencia podría haber llevado a malentendidos, ella era la mayor de la pandilla. Ella también era extremadamente molesta cuando empezó a hablar de sus habilidades y bueno, sería malo para esta infiltración si alguien hiciera eso. Después de todo, si tuviera la oportunidad, hablaría sin parar, y atrapada entre cuatro pequeños muros preferiría morir antes que verse arrastrada a uno de sus monólogos. Ella ya había pagado el precio una vez, un suspiro cansado salió de sus labios mientras sus ojos escudriñaban la oscura niebla que se cernía sobre sus cabezas, buscando una de las lunas que iluminaban su camino hacia su destino. Su mente rebobinaba los diferentes tipos de objetivos que le habían asignado. Entrar, encontrar la sala de servicio que conducía al exterior, recuperar los materiales que la habían llevado anteriormente, recuperar los documentos especiales y luego salir. En definitiva, simple, si el lugar al que iban a robar no era la guarida de un magister, cerró los ojos mientras se apoyaba lentamente en su asiento y se distanciaba del murmullo incesante de la niña mayor, permitiéndose sentir, aunque fuera solo por un momento. Y ella sintió que lo hizo, la forma en que el viento húmedo rozaba sus delicados rasgos como una suave manta húmeda antes de irse tan pronto como había aparecido, el traqueteo constante de las ruedas del carruaje sobre los adoquines pavimentados se mezclaba con la respiración agitada de sus caballos, el aroma de la magia se arremolinaba a su alrededor, a veces más fuerte, otras mucho más débil, pero siempre allí. Empapando el aire con poder arcano puro antes de alejarse de su alcance en la otra dirección. Siempre tan seguro, siempre tan voluble, no pudo evitar que sus pensamientos se hicieran más profundos y frunció levemente el ceño mientras pasaban ante ella vívidos destellos de su pasado. Al principio, sus padres se habían mostrado entusiasmados con la idea de que su hija tuviera rasgos tan superiores en comparación con otros niños de su edad, de que pudiera percibir cosas con tanto detalle que otros no percibirían o simplemente ni siquiera notarían. El fantasma de una sonrisa amenazaba con formarse en las comisuras de sus labios. Ella también se había sentido orgullosa, de haber logrado atraer la atención de todos hacia ella por una vez. Pero ese entusiasmo no duraría para siempre, pues con el paso del tiempo el objeto de su orgullo se convirtió en lo que envenenó su relación con ellos. Lo último que necesitaba una familia de magos era una hija con la misma cantidad de magia que un sapo salvaje. Una ola de amargura la invadió, sacudió la cabeza en un intento de alejar los pensamientos que la consumían por dentro antes de abrir los ojos y ver brevemente una torre distante, quizás no tan diferente de la que estaba a punto de ver. La idea la dejó con sentimientos encontrados. ¿Tú también lo has notado, no? Ha pasado un tiempo desde la última vez, de hecho, parece que de una manera u otra no puedes sacudirte el pasado, ¿no? Ella estuvo de acuerdo, aunque era la primera vez que asistía a un baile con un propósito que no fuera el de morir de aburrimiento entre los espesos aromas de docenas de perfumes en un ambiente cerrado durante horas como lo había hecho en su juventud, había rezado para no tener que pasar nunca más por el mismo tormento. Debería haber rezado más fuerte, se sujetó la cabeza con una mano mientras se inclinaba hacia la ventana, con una mirada pensativa en el rostro. Y aunque conocía sus objetivos y lo que debía hacer, al mirarse a sí misma no podía quitarse de encima esa horrible sensación de que estaba haciendo la cosa más estúpida de su vida. Ella tenía algunas ideas de por qué, si alguien le hubiera dicho que como pícara tendría que vestirse como una muñeca en busca de un baile y a punto de entrar por la puerta principal de su objetivo en lugar de escabullirse entre las sombras, les habría dicho que eran tonterías antes de metérselo por la garganta. ¿Y ahora? Bueno, y preferiría no pensar en ello. Había intentado rechazar los incesantes intentos de Roxy de mirarse reflejada a través del pequeño espejo que había traído por si había algo que necesitaba un toque de último momento. Con el entusiasmo que demostraba la morena parecía como si fuera ella quien estaba haciendo la misión y no ella misma. Las breves miradas que se lanzaba sin querer al espejo solo consiguieron amargarle aún más el humor pues no podía deshacer el reflejo de su cuerpo, un tono rojo comenzaba a formarse alrededor de los bordes de sus orejas con el paso del tiempo. Todo esto porque Striker se negó a todas sus súplicas de entrar con su ropa habitual. Luchó contra el impulso de arrancarse algunos de los hilos sueltos de seda que colgaban de sus hombros desnudos mientras una picazón comenzaba a extenderse desde allí. Dioses, era tan malditamente incómodo.
¿Cómo podía la gente soportar estas cosas si se esperaba que actuara con naturalidad? Era una locura. Ella luchó contra la amargura de la bilis que subía por su garganta mientras reprimía los recuerdos de una niña mucho más joven, sola en una habitación enorme. La falda y el corpiño de organza ceñidos al pecho estaban profusamente decorados con joyas falsificadas que su jefe había encontrado tiradas por el almacén y que le recordaban la superficie del mar. Los remolinos de seda cosidos a su cuerpo creaban rosas de tela, sus bordes decorados con un tono dorado claro eran agradables a la vista, su cabello era rizado, recogido en una larga cola de caballo que caía sobre su hombro derecho como una cascada de oro. Y eso sin contar las horas de maquillaje que tuvo que soportar hasta ser una dama de verdad, como decía Roxy una y otra vez. Una dama de verdad, apretó las mandíbulas como si estuviera probando algo asqueroso. Su única cualidad redentora tal vez haya sido el tono que tenía la tela. Un vibrante tono carmesí que por su luminosidad parecía sangre recién derramada. Ella nunca lo admitiría en voz alta, pero era mejor que la monstruosidad verde que habían intentado darle antes. Sentía escalofríos recorriendo su espalda solo de pensarlo. No digo esto a menudo, pero tengo que admitir que hasta un príncipe se enamoraría de ti, dijo Roxy mientras la miraba con orgullo. Un brillo juguetón creciendo en sus ojos mientras se inclinaba hacia ella. ¿O tal vez un magister guapo y solitario? Apartó la mirada de su acompañante y la dirigió hacia la carretera vacía que la ventanilla del carruaje le permitía ver mientras intentaba ignorar las travesuras románticas de su acompañante. Para alguien que se suponía que era mayor que ella por un amplio margen, a veces realmente actuaba como una niña deslumbrada. Estamos aquí por un trabajo, nada más, dijo, aunque más que nada para sí misma, pero eso no pareció disuadir a la chica mayor en lo más mínimo, ya que comenzó a hacer pucheros. Fue como tratar con un niño y eso no significa que no pueda haber placer, querida, te vas a volver vieja y amargada si no encuentras una manera de gastar esa energía acumulada tuya, ¿hablas por experiencia? Le respondió a la radiante chica. Por supuesto, ¿eso espera, qué? No. Pequeña diablesa, ¿por qué tienes que ser tan hiriente? Exclamó con falso dolor, apuntando con un dedo acusador en su dirección. Ella realmente era una persona dramática, ¿no? Ella se encogió de hombros. Es mejor hiriente que desagradable, una mirada de diástasis apareció ante los ojos de sus compañeros antes de desaparecer, reemplazada por una de desprecio apenas contenido. Roxy dejó escapar un suspiro mientras se inclinaba hacia el lado opuesto del carruaje. Tus modales son mucho deseables, pero dejando eso de lado, a partir de hoy debes dejar que te peine el cabello, prométeme que lo harás, afirmó con severidad, tomándola por sorpresa por la mirada de determinación que brillaba en sus ojos. Ella ya tiene mucho que afrontar como para añadir otro agravio a su larga lista, a veces la desconcertaba la velocidad con la que la muchacha podía pasar de estar molesta a entusiasmada, realmente, era difícil entender bien lo que estaba pasando por esa cabeza loca suya, aunque pensándolo mejor ahora preferiría no hacerlo. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, con una mirada perpleja en su rostro mientras miraba a Roxy. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? Si Roxy se sintió herida por sus palabras no dio señales de ello, de hecho comenzó a jugar con su cabello. No seas así, de verdad, es una tragedia dejar que tu pelo crezca tan salvaje y descuidado como lo haces cuando puedes lucir mucho mejor si le das un poco de cariño. Mírame, podrías aprender un par de cosas de tu superior en estos asuntos, incluso te daría el alquiler de primera clase gratis, dijo antes de guiñarle un ojo. Un escalofrío le recorrió la columna, qué aterrador, no sabía que el significado de la tortura había cambiado. Pensó con amargura, pero sabiamente decidió no compartir su sentimiento. El cabello es cabello, no veo de qué te estás volviendo una pelusa, la morena jadeó, con los ojos muy abiertos mientras colocaba una mano sobre su pecho plano. ¿Realmente tenía que armar un escándalo por algo? ¿Cómo pudo un miembro de mi propio género decir cosas tan horribles? Suspiró exasperada. Esto era realmente el infierno. ¿Qué había hecho para merecer esto? Por favor, cállate, no, esto es demasiado importante para mantenerlo en silencio, querida. A la mayoría de las chicas les gusta verse bonitas a los ojos de los demás, Pali, eso es solo sentido común. Dijo Roxy con el mismo tono que uno usaría al tratar con un niño pequeño, colocando sus manos en sus caderas como para reforzar sus palabras. La mayoría de las chicas son idiotas, vio un destello de fastidio en los ojos de las otras chicas. Uno que prometía una futura retribución. Cualquier otra se habría detenido allí mismo, pero a ella no le importaba el escrutinio al que probablemente sería sometida.
Cualquier cosa que molestara a esa charlatana andante era bienvenida. Por un momento hubo silencio dentro del carruaje, un cambio de ritmo que ella agradeció en silencio pero por desgracia las cosas buenas nunca están destinadas a durar. Ah, Val, realmente eres única, a veces me pregunto de qué tipo de roca vienes, pero no te preocupes, me propongo suavizar tu espíritu salvaje en una chica adecuada, al menos no tenemos que esperar a que tu cuerpo alcance la madurez, no con esas enormes jarras colgando de tu pecho, dijo mientras miraba hacia su pecho con una mirada no tan sutil de envidia en sus ojos. Ella solo pudo sacudir la cabeza con fastidio ante eso, realmente no entendía por qué personas como Roxy prestaban tanto interés en esas cosas, si sabía lo difícil que era blandir un martillo con esas cosas moviéndose por todas partes, podría pensar lo contrario. Aunque algo le decía que gente como la morena pensaría lo contrario, espera un momento, ¿por qué sonreía? ¿Por qué se acercaba a ella? ¿Qué estaba a punto de hacer? Antes de darse cuenta, comenzó a gemir moviendo los brazos a los costados mientras una llamarada de vergüenza brotaba del centro de su ser cuando sintió que las manos de Roxy recorrían su cuerpo, tocando cada punto de carne a su paso con hambre. «Oye, para», gritó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos mientras intentaba apartar al elfo más grande de ella, asalto inapropiado a su persona. La forma en que sus manos giraban alrededor de su pecho, frotando suavemente contra la piel desnuda que el vestido no cubría, ya podía sentir que su rostro ardía por la pura indecencia que se había apoderado de la mente de la mayor. «Vamos, juega conmigo, te prometo que seré gentil», le susurró suavemente al oído como si acabara de compartir sus secretos más íntimos. Apretó las mandíbulas y apretó los dientes hasta el punto de derramar sangre. Roxy podía estar disfrutando de esta escapada, pero solo podía sentir una oleada de repugnancia absoluta apoderándose de su corazón. Intentó apartarla de un empujón, pero, para su sorpresa, un giro repentino del carruaje arrojó a Roxy y a ella misma contra el otro extremo del mismo. La morena permaneció de pie sobre ella triunfante al notar la posición en la que habían aterrizado. «Maldita puta y sus payasadas. Perra. Tienes suerte de que no tenga una daga o perderías la mano». «Oh Val, no pensé que fueras una mojigata», qué vergüenza, se rió a carcajadas, la alegría se reflejaba en ese par de zafiros lujuriosos que tenía por ojos, pero completamente desprovistos de cualquier calidez. «Pero no te preocupes querida, sé cómo trabajar con chicas como tú», dijo antes de presionar su boca contra su cuello. Ella no sabía qué quería decir, pero no tendría que esperar mucho ya que un jadeo salió de sus labios cuando sintió una de las manos de Roxy bajar por sus piernas hasta sus caderas mientras la otra continuaba tanteando su pecho, deslizándose peligrosamente a través de la tela hacia la carne que yacía oculta debajo. Frotándose contra su núcleo, buscando entrar, fue entonces cuando lo perdió, ya sea por el dolor abrasador de la vergüenza quemándola viva o por la forma en que el carruaje chocó contra una roca en su camino, rápidamente encontró la fuerza para levantarse de su posición y acercó a Roxy a ella. La mirada de dolor y sorpresa en sus ojos desapareció momentáneamente cuando se golpeó la frente con toda la fuerza que pudo contra su estúpida y maldita cara, haciéndola caer hacia atrás sobre su trasero con un grito patético como la puta que era. Dioses, eso se había sentido tan bien, que te jodan. Escupió al cuerpo caído de su novia jefa mientras comenzaba a levantarse, apretando fuertemente sus manos hasta formar puños. Roxy simplemente se frotó la cara con las manos, tratando de aliviar el dolor que resonaba en su cabeza. Dios mío. No había necesidad de ponerse violento. Era solo una broma, estoy de acuerdo en no estar de acuerdo, escupió con fiereza antes de lanzarse hacia adelante, agarrando a la chica por el cuello y golpeándola contra el sofá en el que había estado parada previamente con toda la fuerza que pudo reunir, interrumpiendo cualquier grito de sorpresa que hubiera emitido. Una vez, luego dos, oyendo los crujidos del carruaje con cada acción antes de cansarse y arrojarla lejos. La mirada de dolor en el rostro de la chica no disminuyó en lo más mínimo el fuego que ardía en su interior, pero al menos le permitió recuperar la compostura. De no haberlo hecho, habría continuado hasta que no fuera más que un desastre sangriento, una imagen hermosa en su mente, pero una que no viviría mucho tiempo sin armas contra su jefe, que probablemente lo estaba escuchando todo. Ella era descarada y, no suicida. ¿Qué estás haciendo? Ve a darle una lección a ese canalla sobre quiénes son mejores que ellos, gritó su padre exasperado. Ella hizo una mueca mientras intentaba ignorarlos. Oh Dutch, ¿de verdad tenías que hacer eso? Solo, quería asegurarme de que no hubiera ninguna sorpresa ahí abajo, ya sabes, como una chica con una parte de chico. La voz cansada de Roxy la sacó de sus pensamientos.
Un regalo oculto, ya que ahora tenía algo más en lo que centrarse. Nunca vuelvas a hacer eso, las palabras eran heladas. Casi que podrían haber congelado a Roxy en el acto. No te preocupes, no lo haré, respondió suavemente, con los ojos bajos por un segundo antes de entrecerrarse mientras jadeaba de dolor cuando una de sus manos rozó su piel dolorida, pronto se formarían moretones por todas partes. Por todo lo que es sagrado, vaya, golpeas como un troll en lugar de una niña, ¿de qué te has estado alimentando, niña? ¿Qué? ¿Esta chica no podía hablar en serio? No podía ser posible actuar como si los dos no hubieran estado peleándose hace un momento. No, hablo totalmente en serio, ¿cómo lo haces? Preguntó con un dejo de entusiasmo en su voz mientras lo hacía. No había palabras para describir el disparate que estaba escuchando, ninguna. Parecía que su sorpresa era bastante palpable cuando Roxy cruzó los brazos debajo del pecho haciendo pucheros. No me mires así, querida, y, a diferencia de alguien que sé que no guardo rencor cuando fui yo quien empezó todo y, ¿es tan difícil de creer? Mucho, fue lo único que pudo murmurar sobre ese punto mientras todavía estaba tratando de entender qué locura estaba cruzando por la mente de las otras chicas. Val, un día de estos te voy a enseñar que no se le pueden decir cosas tan horribles a una bella dama. ¿Bonita? ¿Te has mirado al espejo? Bueno, eso es totalmente culpa tuya, no vayas ahora a negarlo, aunque ahora que lo pienso podrías haber ido un poco más allá. Puedo sentir cómo se humedece ahí abajo con solo pensarlo. Levantó uno de sus brazos y comenzó a pellizcarse el puente de la nariz, una mirada cansada abandonó sus labios antes de sentarse en uno de los espacios libres del vagón. ¿Realmente la había golpeado tan fuerte? No podía haber otra explicación para que estuviera tan emocionada al respecto, maldito desviado, y afortunadamente para ella, no necesitaría pensar mucho en ello porque una voz resonó dentro del carruaje. A pesar de lo entretenido que ha sido todo ese lío, creo que deberíamos poner fin a su pequeña pelea, hemos llegado. Dijo la voz grave y gruñona de su jefe. Por un momento, ella había olvidado que era él quien conducía el carruaje. Su rostro comenzó a adquirir un prominente tono rojo mientras consideraba la posibilidad de que él lo hubiera escuchado todo. Como para darle énfasis a sus palabras, sintió como el carruaje comenzaba a perder velocidad, hasta quedarse completamente quieto. Pronto una voz fuerte y autoritaria se hizo oír rápidamente, disipando el silencio que apenas podía instalarse entre los tres en el pequeño espacio del carruaje. ¿Quién viene ahí? Identifíquese. Podía escuchar el sonido de pasos acercándose rápidamente a su posición desde diferentes ángulos. Claramente los guardias habían avistado su forma de transporte y ahora que las puertas detrás de ellos se habían cerrado probablemente los interrogarían. Un simple cochero que trae a un invitado para divertirse. Bueno, ¿crees que me lo creería? La hora de tu llegada era hace una hora. Soy simplemente un hombre humilde, si tienes algo en contra puedes tenerlo con la señorita. Se mordió el labio. Esa parecía ser la señal para salir. Respiró profundamente una última vez antes de abrir lentamente la puerta que daba al exterior. Una ola de aire frío la rozó por un momento y sus ojos se encontraron rápidamente con los brillantes ojos azules de un hombre alto vestido con una armadura de placas verdes. Una mirada de comprensión lo invadió cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto mirándolo. Permítame, mi señora, murmuró suavemente. Su voz gruñona había desaparecido hacía tiempo y ahora era un murmullo silencioso mientras se ponía de pie a su lado y le ofrecía una de sus manos para que pudiera alcanzar el suelo sin incidentes. Ella se sentía agradecida en silencio por ello. Los tacones altos que Striker le había recomendado, no, obligado a usar para solucionar su problema de altura eran terriblemente poco prácticos. Tendría suerte de no hacer el ridículo en lo que quedaba de la noche a este ritmo. Ella solo podía esperar pero incluso eso parecía descabellado. Como desees, respondió ella dócilmente, entrelazando sus suaves dedos con los fríos dedos metálicos de su guante. Él simplemente asintió débilmente. Una vez que estuvo de pie en el suelo y estaba segura de que no tropezaría hacia adelante, se dio la vuelta para agradecerle al hombre, pero su atención estaba dirigida a su jefe, que estaba jugando con su sombrero. Yo me llevaré a la señora de aquí, tú puedes seguir tu camino. Por supuesto, señor. Luego desvió su atención hacia ella, con un brillo particular en sus ojos antes de que sus labios se transformaran en una sonrisa juguetona. Ella siempre odió esa mirada. Me despido de vos entonces, mi señora, feliz cacería. Y dicho esto tiró de las riendas y abandonó el recinto. Los dos permanecieron inmóviles hasta que la silueta del carruaje se perdió entre las oscuras calles de la capital. Feliz cacería.
No necesitaba mirar al hombre a la cara para saber que tenía una ceja levantada. Maldijo en silencio al anciano por su acto desconsiderado. ¿Estaba tratando de que la mataran o qué? Una vez más, ella tuvo que solucionar sus errores. Como siempre, es una mierda chupar. Simplemente, no le haga caso, señor, ya veo, ella no sabía si él realmente le creía o si también estaba estupefacto por las tendencias idiotas de su jefe. Sin nada más que decir, los dos entraron en la torre. El interior era tal como ella lo había imaginado. Aunque todavía no había encontrado a ninguno de los otros invitados, tal vez todos estuvieran en el salón de baile, lo que le permitiría tener suficiente espacio y privacidad para escabullirse y ponerse a trabajar. Mientras continuaban marchando por los pasillos vacíos pero profusamente decorados, ella comenzó a memorizar en silencio la ruta que estaban tomando. La cantidad de pasillos anchos, las escaleras, las habitaciones que tenían en la cruz. Todo lo que necesitaba en el momento en que tenía que irse. En cierto sentido, las torres eran edificios complicados, desde el exterior parecían solo torres delgadas en un vano intento de alcanzar los cielos, pero en el interior la estructura estaba lejos de ser un simple cilindro. Puede haber ayudado el hecho de que siempre se usara magia en su construcción para aumentar lo que se podía colocar en el interior. Tal vez estaba tan concentrada en el asunto en cuestión que no se dio cuenta de que el guardia la llamaba hasta que le tocó el hombro. «Mi señora. ¿Está usted ahí?» «¿Qué sucede, señor?» Su lengua se traba en su prisa por responder. ¿Dijo algo importante? ¿Había notado algo fuera de lo común? No es nada demasiado importante, me temo, solo estaba preguntando si habías venido por tu cuenta. Aunque su máscara de gentileza seguía siendo fuerte, no se podía decir lo mismo de su estado mental. ¿Por qué este hombre era tan hablador? ¿Estaba tratando de sacarle información o simplemente sentía curiosidad? Con la mano libre tiró de un mechón suelto de su cabello dorado. Mi padre estaba indispuesto. Ya veo, así que te han enviado para ocupar su lugar, se dio cuenta de que era una afirmación más que una pregunta. Yo soy, por un momento ninguno de ellos dijo nada, dejando que sus palabras se cocinaran en sus mentes por un rato, ella lo agradece aunque sea solo para prepararse para lo que venga después. Ya veo, deben estar orgullosos de tus capacidades si te han enviado en tu camino solo sin guardias, intentó sonreír como le habían enseñado, mostrando una sonrisa amable y cortés mientras intentaba olvidar la sensación de malestar que lentamente se arrastraba por su espalda, como si fueran zarcillos afilados que le arrancaran la carne a un ritmo lento, sin dejar nada más que una cáscara fría detrás. Miradas de ira y decepción destellaban ante sus ojos como sombras volátiles, condenándola en silencio, sin darse cuenta, ella apretó más fuerte su brazo mientras él la conducía hacia la entrada con gracia, sin darse cuenta del cambio en su estado de ánimo ni de lo que podría haber detrás de él. Hizo una mueca interna cuando se dio cuenta de la diferencia de tamaño entre los dos, lo que la obligó a inclinarse hacia él para evitar tropezar demasiado hacia adelante. De hecho, habríamos llegado antes si no hubiera ocurrido un terrible incidente. ¿Qué clase de accidente? Preguntó el guardia cortésmente, aunque su tono no ocultó el modo en que sus ojos se entrecerraron ligeramente. Una rueda rota, fue una lástima, por un momento se quedó quieto, con el rostro casi oculto de ella mientras dirigía su atención hacia adelante antes de asentir débilmente. ¿Estaba ocultando su risa? Ya veo, a veces se rompen cuando uno menos lo espera. Parece que estos son tiempos oscuros de verdad, no se preocupe, mi dama, está a salvo bajo mi mirada. No con la forma en que me miras con lujuria, no lo soy y pensó con aprensión, pero rápidamente dejó esos pensamientos a un lado. En cambio, se concentró en los pequeños, pero perceptibles movimientos de su cuerpo, buscando cualquier señal que pudiera decirle si sus palabras no habían logrado convencerlo. Ella trató de reírse entre dientes ante el intento de comedia del hombre, inclinándose más cerca de él mientras su estómago se revolvía dentro de ella. De hecho, espero que no hayamos llegado demasiado tarde, mi buen señor, habló en voz baja, incluso con docilidad mientras levantaba lentamente los ojos para encontrarse con los de él. Él simplemente se rió entre dientes, dándole golpecitos en la espalda con un poco demasiado cariño. No, ella no estaba acostumbrada a este tipo de acciones, de hecho, estaba acostumbrada a ser la que tenía el control de lo poco que podía decir, verse obligada de repente a desempeñar el papel de una dama elegante incluso por unas pocas horas era discordante por decirlo menos.
Concéntrate, Valera, y puedes discutir todo lo que quieras una vez que terminemos aquí. Y no se preocupe, mi señora, aunque tarde, la noche aún es joven y probablemente lo disfrutará mucho más que nosotros los guardias. Ella solo pudo asentir, no estaba equivocado y, aunque si tuviera la oportunidad hubiera preferido quedarse afuera a merced de los elementos en lugar de dentro de la megaestructura con todos esos orgullosos pavos reales cacareando por todos lados, y solo pensarlo le daba escalofríos y, lamentablemente, fue algo que no pasó desapercibido. No se preocupe, mi señora, aunque en los pasillos aún se sienten los vientos del exterior, el frío no la alcanzará una vez dentro del salón de baile, ¿cierto? Y, el frío, y realmente no tuvo el valor de corregir al hombre por su malentendido. Habría habido demasiadas cosas que explicar. Eso espero. A medida que se acercaban, la suave melodía del vals los alcanzaba, parecía que la fiesta estaba en su mitad, lo que le venía muy bien. Y si la mayoría de los invitados habían comenzado a beber mientras unas cuantas parejas bailaban en la pista de baile, entonces no muchos tendrían la claridad mental para recordarla. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando vio las puertas de vidrio rojo y dorado al final del pasillo, que claramente conducían al corazón de la fiesta, a juzgar por los ecos constantes que sobresalían de ellas, antes de que se abrieran silenciosamente ante ellos por sí solas. Sintió la necesidad de cerrar los ojos por un momento mientras intentaba adaptarse a la luz brillante que inundaba la habitación. Cuando pudo, se quedó asombrada ante la vista que se le presentó. Era enorme, era la habitación más grande que había visto jamás, ocupaba fácilmente 3 pisos enteros de la estructura en forma de aguja. Las paredes estaban decoradas profusamente con diferentes tonos de oro y escarlata, sus superficies brillaban con un resplandor etéreo gracias a la gran cantidad de velas que había alrededor. La mayoría de los invitados estaban en el piso inferior, tal como ella esperaba, la mayoría estaban a los lados, hablando entre sí mientras unas pocas docenas de parejas bailaban al son de la música que los músicos situados en el otro extremo de la sala estaban tocando con entusiasmo. Sus rostros estaban ocultos por las máscaras que usaban. Trajo recuerdos, casi podía ver la forma etérea de un niño solitario en el extremo más alejado de una mesa. A partir de aquí tendrá que continuar sola, mi señora, anunció la guardia con toda la circunspección que pudo, aunque no apartó la vista del baile que se desarrollaba al pie de la escalera principal. Lo entiendo, estoy muy agradecido por tu trabajo. Pocos son, señorita, pocos son. Y con esto la dejó, dispuesto a continuar su vigilancia. Bueno, y, ahora de buscar la ventana noreste, que ese gusano perezoso del jefe dijo que encontraría los materiales necesarios para este río, y con ese pensamiento en mente comenzó a bajar las escaleras, con una sola esperanza de mezclarse con el invitado de abajo como otra más. Sin embargo, si hubiera sabido la cantidad de atención que había generado su repentina llegada, probablemente se habría dado la vuelta a la primera oportunidad que tuvo. ¿Quién es esa? Darkham casi dejó caer su bebida cuando vio a la nueva incorporación a la fiesta en lo alto de las escaleras. Vestida con un ajustado vestido carmesí que parecía brillar en ciertos puntos como un sol moribundo bajo la brillante luz de la habitación, mientras que la suave melena dorada atada en una sola cola de caballo que caía como una cascada sobre su amplio pecho la hacía parecer más un espejismo que un ser vivo, se encontraba una belleza de mujer. Por un momento se preguntó si estaba soñando o el vino importado de Ironforge estaba haciendo efecto en sus facultades mentales, hasta que unas cuantas cabezas, y luego muchas más, se giraron para mirarla. No, no estaba soñando despierto y, aunque el vals estaba en pleno apogeo, todos los que no bailaban observaban sin aliento cómo el misterio enmascarado se recogía las faldas y daba un paso, luego otro. Era difícil apartar la mirada de la recién descubierta belleza. ¿Quién es ese? Alguien formuló la pregunta que tal vez cualquiera que prestara atención tenía rondando en la cabeza, pero si alguien sabía la respuesta, nadie parecía dispuesto a hacerlo. A él no le importaba, podía encontrar el encanto de un misterio en su niebla por un rato mientras continuaba bañándose en su esencia. La forma en que sus pies se posaban, o los suaves movimientos de su cintura mientras intentaba mantener el equilibrio entre practicidad y dulzura. No estuvo mal, sus ojos se entrecerraron levemente mientras se animaban al notar algo extraño. Era pequeña, un poco más de lo que hubiera creído posible para una invitada a este tipo de evento, pero la forma en que había sido diseñado su cuerpo hablaba de madurez sensual. Su rostro estaba oculto a la vista por una simple máscara de paloma, una especie de provocación sin duda para usar un símbolo de pureza mientras se vestía de una manera tan descarada para que todos lo vieran. Ganándose las voces apagadas y celosas de las mujeres más mayores que habían estado presentes.
A él le gustó eso, el coraje de hacer semejante movimiento, hablando de ella y, él no era ajeno a la belleza, en absoluto. Día tras día en la corte le daba la oportunidad de vislumbrar a las damas de alta cuna que paseaban por los palacios reales como si fuera una de ellas y lograba acostumbrarse a su vista, aunque esas llamadas bellezas nunca se dignaran dedicarle un minuto del día, ya que lo consideraban de baja cuna para su gusto. Una elección natural, por supuesto, era natural que aquellos cuya sangre había surgido de los terrenos fangosos del resto de sus parientes no se mezclaran con sus inferiores, esforzándose siempre por mejorar sus linajes con adquisiciones dignas. La selección natural en su máxima expresión era la regla tácita en que el Talas, no importaba el individuo, sino su legado, una idea que podía seguir, aunque ahora se aplicaba en su contra y comenzaba a molestarlo mucho, porque ni sus hazañas ni sus hechos eran lo suficientemente dignos de mención como para que le prestaran atención. Solo podía rechinar los dientes con amargura ante ese pensamiento. Poco a poco, apartó esos pensamientos mientras intentaba centrar su atención en asuntos más urgentes, aunque no tan completamente como hubiera deseado, pues aún podía sentirlos rondando por los rincones de su mente. Lentamente, se apoyó en una de las mesas que había alrededor de la habitación mientras observaba con gran interés el producto de su creación. Poco a poco, las voces del invitado se fueron apagando hasta convertirse en un gruñido inaudible. El fantasma de una sonrisa se dibujó en sus labios mientras lo observaba todo con cierto orgullo. Echó un vistazo rápido a la heráldica de los numerosos nobles que estaban inmersos en sus propias conversaciones o a los pocos que habían sido lo suficientemente valientes como para salir a la pista de baile cuando la música los llamaba. Él había hecho esto, ellos habían venido aquí por él, por nadie más. La sonrisa empezó a hacerse más grande. Sí, tal vez esto era justo lo que necesitaba para abrirse paso. Cuando todo esto terminara, ya no lo considerarían el brillante pero indigno Darkham, como muchos de sus superiores y compañeros magistrados se reían y se burlaban a sus espaldas cuando pensaban que no estaba a su alcance. Sus sueños podían alcanzarse, ya no era una cuestión de sí, sino de tiempo, sería tan fácil, tan sencillo, que ya podía imaginarlo, un futuro no tan lejano con él en el centro de una nueva era. Luchó contra el impulso de lamerse los labios mientras colocaba su mano sobre ella con indiferencia. Ella se convertiría en su trampolín hacia la grandeza. Sin embargo, una pequeña duda persistía en su interior, en lo más profundo de su psique, arañando los límites de su determinación como si gritara en desafío a una fatalidad inevitable, amargando el dulce sabor de los sueños ya realizados. ¿Y si no lo hiciera? La sonrisa comenzó a disminuir, dejando paso a un ceño fruncido. Bueno, si ese fuera el caso, entonces encontraría otra manera, tenía tiempo, tendría todo el tiempo del mundo. O tal vez no fuera necesario, ya que volvió a fijar la mirada en la dama carmesí y una idea empezó a tomar forma en su mente. Los pensamientos perversos poco a poco iban concordando mientras estudiaba cada uno de sus movimientos. Estaba completamente sola, no había rastro de un guardaespaldas o de un acompañante masculino cerca. Eso hizo que algunas señales de alerta se le hicieran visibles, ya que esa falta de presencia era poco común, sino algo sin precedentes, ya que la mayoría de los nobles preferían exhibir su riqueza y su número de amantes o amantes a los ojos del resto del mundo. Y ahora que lo miró mejor, aunque era magnífico en manos del apuesto rubio, la tela parecía un poco pasada de moda. Carecía de cualquiera de las decoraciones que había visto en las de otras damas. Quizás una casa noble de menor rango, o un representante de alguien que no deseaba que se notara su presencia. Alguien con poder y... Pero si ese era el caso y... ¡oh! ¡Qué conveniente! Tenía que ser el destino tendiéndole una mano a su pequeño anciano. Con una sonrisa maliciosa, sus ojos siguieron los movimientos del apuesto rubio con renovado interés. Pronto llegó a la planta baja, y cuando nadie parecía acercársele se dirigió hacia el centro de la habitación, su pequeña estatura habría hecho difícil su seguimiento y, pero con ese vestido carmesí brillante, que brillaba como sangre fresca derramada bajo la luz de las velas, ciertamente era fácil. Tomó una decisión de inmediato, antes de darse cuenta de que ya había recorrido la mitad de la habitación antes de pararse a solo 2 metros de ella. Ella pareció haber notado su llegada, ya que se estaba girando para dirigirse a él antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Bien, la mayoría habría estado demasiado distraída con el zumbido constante de las voces o la música que llenaba cada lugar de la habitación, que ella hubiera logrado detectarlo, lo que indicaba que tenía grandes dificultades de percepción. O tal vez había estado esperando que él diera el primer paso. No sabía cuál le gustaba más, es cierto, hizo una pausa.
Sus suaves labios besables permanecieron quietos por lo que podría haber sido solo una fracción de segundo, pero para él duró una eternidad antes de que su voz regresara a través de ellos. ¿Bastante animado? Esa respuesta no era lo que esperaba de alguien como ella, ni la forma en que sus ojos brillaban con emociones que habían sido demasiado rápidas para que él las leyera. ¿Había un significado secreto detrás de ellas o eran solo eso, palabras? A cada segundo que pasaba, esta situación le gustaba menos. La máscara de paloma ocultaba demasiado parte de su rostro como para que él pudiera leerla bien. Es muy amable, aunque temo que te hayas perdido la mejor parte, ella sacudió la cabeza débilmente. Está bien, aunque es una oportunidad desperdiciada. Tales distracciones no fueron la razón principal por la que vine aquí. Eso era cierto, aunque las fiestas eran una especie de distracción de los deberes constantes de la nobleza, lo más importante era la red de contactos que se creaba dentro de esos muros. No se podían exagerar las conexiones y los nuevos caminos que se abrían a partir de unas cuantas conversaciones con personas que pensaban igual. El hecho de que ella lo supiera y no tuviera reparos en ocultar sus verdaderas intenciones hizo que su respeto por ella creciera un poco más. Pudo haber sido bastante tonto hacerlo abiertamente y delante de un extraño, pero ciertamente fue audaz. Audaz y ahí, las palabras se quedaron en su mente por un tiempo. El primer paso hacia el éxito, si podía decir algo al respecto. Sin ella, sabía que no habría llegado tan lejos como podía y esos viejos tontos de la corte siempre intentan jugar a largo plazo, poniéndose a esperar cuando lo que uno debería hacer es tomar la iniciativa. Mi nombre es Narkam Ratir, el anfitrión de esta grandiosa celebración, aunque temo no haber escuchado su nombre, mi señora, dijo agitando las manos hacia los lados antes de hacer una ligera reverencia hacia ella, sin apartar los ojos de su mirada. Tal vez por eso la sonrisa cortés de sus labios se desvaneció lentamente. Había esperado una sonrisa juguetona, una risa seca, no la fría recepción que recibió. No lo hice, respondió ella secamente. Le tomó unos segundos recuperar la compostura. ¿Y puedo saberlo? Era sorprendente que siquiera estuviera pronunciando esas palabras. Pasaron unos segundos antes de que ella se dignara a responder mientras quitaba algunas motas invisibles de suciedad. Puedes preguntar y aunque puede que no responda y jugar la carta del misterio. Lo que debería haber atenuado su deseo de saber más de ella no hizo más que aumentarlo. Pero eso no disminuyó la molestia que se arrastraba en el fondo de su cabeza cuando un invitado le dijo que regresara a los ojos de tantos. Al menos la forma en que se giró hacia un lado y colocó uno de sus dedos sobre sus labios mientras pensaba profundamente le permitió tener una mejor vista del gran pecho que su tela apenas lograba contener. Realmente un espectáculo digno de contemplar, y sería suyo, solo suyo. Él se encargaría de ello. Dios mío, debo decir que no esperaba tanta discreción, pero ahora que lo pienso, tiene algo de sentido. Esa fue una entrada bastante sorprendente, mi dama, puedo decir sin lugar a dudas que todas las almas se sintieron atraídas por usted en el momento en que entró. Por un momento juró haber visto un tic apenas perceptible aparecer en su ojo izquierdo, aunque podría haber sido un efecto de luz, ¿es así? Bueno, uno hubiera pensado que tendrían mejores cosas que hacer en lugar de quedarse quietas, mirando boquiabiertas como un grupo de colegialas, sus ojos se entrecerraron levemente, aunque parecía que ella no había notado su incomodidad, ya que algo más llamó su atención en la distancia, aunque confiada, la suya era una manera cruda de decir los hechos. Casi al punto de la campesinada, qué preocupante. Pero no les prestes demasiada atención, no esperó su respuesta antes de darse vuelta hacia un lado y tomar 2 tazas llenas que llevaba una camarera. Ignorando su grito de sorpresa antes de cambiar su atención hacia la mujer que lo miraba con lo que él asumió era algo entre diversión o sorpresa. Ella estaba siendo demasiado cautelosa para su gusto, tal vez algo podría aliviar su lengua. Aquí, brindemos por tu llegada. Lo siento, pero paso, soy más bien ligero cuando se trata de vino. No es de buena educación rechazar la oferta de un anfitrión, respondió él, su voz se volvió un poco más áspera mientras intentaba nuevamente colocar la taza en sus suaves manos. Ella la apartó nuevamente, su voz firme mientras él la miraba a los ojos. No conviene insistir en tales cuestiones, mi respetable anfitrión. Él solo pudo dar un paso atrás ante la negación. La ira se deslizaba lentamente por su máscara de calma. Perra descarada, ¿cómo te atreves? ¿Te crees tan alta y poderosa que tú? No. No, concéntrate Narkam, no dejes que se te pase de la raya, inhala y exhala. No seas impaciente, eres un maestro en este juego, no dejes que ella se te adelante. Como quieras, aunque te falte un buen vino, se quejó más de lo que dijo al ver otro fracaso.
Ella se estaba riendo a sus expensas, tenía que ser así, él no la perdonaría por eso. A menos que, por un momento, los dos se quedaron quietos, uno frente al otro, y un silencio incómodo se instaló entre los dos. Uno seguía planeando formas de conquistar al alma obstinada que estaba a su lado, mientras que el otro se alejaba lentamente de él. No era más que un espantoso dolor de cabeza. Su concentración era tal que apenas notaba la distancia cada vez mayor que se formaba entre ambos, no es que en su mente pudiera haber lugar ni para el más mínimo pensamiento de que alguien preferiría arrancarse sus propios tímpanos antes que escuchar otra de sus palabras. ¿Hay algún problema? Sacudió rápidamente la cabeza. No existe tal cosa, aunque no puedo negar la tristeza que me daría verte partir tan pronto. Debo decir que hay una pregunta que ronda mi mente y que me atormenta cada vez que oscurece parcialmente mi vista cuando recae sobre ti. Ahora lo único que le quedaba por hacer era esperar a que ella mordiera el anzuelo. ¿Y eso qué sería? Verás, bueno, perdona mi impertinencia, pero aunque la belleza de tu estilo casi me ha cegado por la pura pureza que rezuma como un par de soles gemelos, tus manos quedaron desprovistas de todo eso. Curioso, ¿no te parece? Una mirada perpleja aparece en sus rasgos antes de mirar sus manos. Eso, es verdad. Entonces no hay ninguno. Una parte de él solo pudo sonreír de alegría al ver cómo sus músculos se tensaban bajo su mirada, cómo sus labios se deformaban en una profunda mueca, un pequeño tono escarlata formándose alrededor de los bordes de sus orejas mientras sus ojos se fijaban en los de él. Cruzó los brazos debajo de su amplio pecho, tal vez en un intento de parecer mucho más segura, pero solo atrajo la vista para él. Disculpe mi forma de hablar, pero aún no he conocido a nadie que alcance mi nivel. Hablando de eso, no creo haber visto el escudo de su casa, señorita, o al menos haber oído hablar de dónde viene, bueno, sobre eso, pero antes de que pudiera escuchar algo más sintió que alguien le tiraba del hombro, y al darse vuelta rápidamente se encontró con uno de sus sirvientes, un anciano que ya había pasado su mejor momento. ¿Y ahora qué? Lord Arkham, Lord Lorteas Flameout y Weuzen Ancient Strider solicitan su presencia en el atrio, reconoció los nombres de dos de los miembros del consejo a los que había logrado convencer muchas veces para que dieran luz verde a algunos de sus proyectos. Habían sido fundamentales en su ascenso al poder, debería estar encantado de que asistieran, pero su llamado lo había pillado en un mal aprieto. ¿Ahora? Preguntó entre un ladrido y un susurro, pues no quería llamar más la atención, como ya había hecho. Ya podía oírlos susurrar entre ellos, de hecho, debería decirles que esperen, maestro. ¿Y provocar su ira? ¡Qué tonto! Vete a buscar algo de beber para los tres, estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar. Y con eso se fue de su vista. Un suspiro de exasperación escapó de sus labios cuando se encontró en una encrucijada. El destino tenía un sentido terrible del tiempo, ¿no? Podía provocar su ira o perder su única oportunidad de apoderarse de la mujer que estaba a su lado. ¿Qué hacer y? ¿Qué hacer? Solo pudo apretar los dientes con una ira apenas contenida al darse cuenta de que no tenía más opción que seguir adelante en lo que consideraba el resultado menos peor. Volveré pronto, mi señora, no. Se mueva. De aquí, y con eso se dirigió hacia ella, sin siquiera esperar la respuesta de la chica, ni siquiera esperar que la hubiera escuchado con los fuertes ruidos que llenaban la habitación hasta el tope. Más vale que valga la pena invertir su tiempo en esto,